Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Es la edición correspondiente al 17 de noviembre de 2020. Estaríamos hablando ya de la penúltima edición de este mes y entraríamos ya directamente en el mes de diciembre. Esto ya huele a final de este 2020, poquito a poco. Vamos dándonos cuenta que nos queda menos por vivir que lo vivido y espero que sea mejor lo que nos queda por vivir que lo que ya hemos pasado de este 2020. Hoy nuestro tiempo de tertulia, pues ya saben que como todos los martes está dedicada a escuchar a nuestros invitados habituales, que son representantes de la ciudadanía en el Ayuntamiento de la ciudad. Ya saben también, se lo digo como siempre al principio del programa, por si quieren participar en la emisión matinal, porque puede ser que nos estén escuchando pues a partir de las 2 y algunos minutos de la tarde. Les saludo también con un buenas tardes. En este caso están escuchando la repetición y ahí sí que no pueden participar, porque lógicamente lo que escuchan es todo lo que ha ocurrido en la emisión en directo, que es en la matinal. Con lo cual, si quieren en este horario matinal participar en el programa, lo pueden hacer bien a través del 967 30 53 21, o si quieren enviarnos un correo electrónico también lo pueden hacer a participaellin@soloradio.es. Bueno, la verdad que el guión del programa, si muy poquitas veces tenemos algún pequeño apunte para que nos sirva un poco de temas para que sobre la mesa no se nos olvide tratar alguno de ellos. Hoy la verdad que poquitos puntos, por no decir ninguno, nos encontramos en ese papelito. La verdad que la cosa está bastante tranquila en cuanto a temas que podríamos poner sobre la mesa, por lo menos desde los servicios informativos de Solo Radio. Pero nuestros invitados seguro que tienen muchas cosas que contarles y lógicamente pues tienen su momento en los desayunos. Vamos a saludarles ya para que aprovechemos todos el tiempo lo máximo posible. Están ya con nosotros Antonio Cascales por parte de Vox. Antonio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José Aurelio, y buenos días a los que nos escuchan a través de la radio. Gracias por temas tenemos para hay tratar. Temas, ¿verdad? Muy bien. Agrupación de electores de Ellín. Está con nosotros María Jesús López, ya saben también, es concejala de Industria, Comercio, Turismo. Gracias también por estar con nosotros en esta ocasión. Pues muchas gracias. Cuando has empezado, yo de repente he pensado que nos saltábamos unos cuantos meses y decías, bueno, aquí quedan solo 2 días de desayuno y empieza paso a paso. Y digo, ya está, nos hemos librado del invierno y empezamos ya con la cuaresma. Pero no, he reaccionado, pero es que es justo la misma entradilla que sueles hacer cuando falta poco tiempo. Cuando vamos preparándonos, sí, es verdad. Sí, cuando vamos preparándonos. Ojalá que cuando llegue paso a paso, pues lo podamos hacer y estemos en condiciones distintas. Pero bueno, yo un día más, un saludo a todos los ellineros. Disculpad que estas 2 últimas semanas no he podido estar, pero bueno, aquí estamos otra vez al pie del cañón. No crea que no pienso en muchas ocasiones esto de paso a paso. ¿Y cómo será el próximo año? Nada que no le damos vueltas. Bueno, pues igual vamos en coche en vez de paso a paso. No sé, quiero decir, estamos en el siglo XXI. En fin, habrá que reinventarse si esto Por supuesto que sí. Bueno, saludamos también por parte de Ciudadanos a Mario Artesero. Bienvenido, Mario. Hola, a ver, claro, es que Mario, espera un momentín que te busque. Aquí estás. Mario, es que acaba de entrar ahora mismo en los estudios. Bienvenido. Hola, buenos días, Aurelio. Buenos días también a todos los escuchantes de Radio Ellín. Y yo creo que todos aquí estamos pensando cómo será la próxima Semana Santa. No sé si se me escucha o se me escucha. No te escucho. Algún problemilla tenemos con este micrófono.
Lo intentamos Ya solucionar. cámbiate, o Sí, cambia. lo intentamos solucionar, pero de todas formas tendríamos el mismo problema. Vente a este si quieres y te saludamos otra vez enseguida. De todas formas va a venir el del PSOE, o sea, aquí hay que arreglarlo. Sí o sí. Ah, no, sí, ya estás, a ver. Hola. Ah, sí, Hola, mira, aquí hola. estoy. Ya me oigo, ya me escucho. Ya estás aquí. Bueno, pues decía que muy buenos días a ti y a todos los escuchantes de Solo Radio Ellín. Y bueno, que en la mente de todos yo creo que de vez en cuando está ese qué pasará con esta semana o con la próxima Semana Santa del 2021. ¿Se hará, no se hará? ¿Cómo se hará? En fin, se hará lo que se pueda con esto que tenemos encima. Pero bueno, no estaría mal un programa para hablar de eso, para hablar de la próxima Semana Santa. Pero fíjate, estamos hablando de la Semana Santa, que de hecho los mayores comentarios que tenemos son en torno a la Semana Santa. Y estamos a un paso como aquel que dice de la Navidad, ¿no? Que es una fecha también más que señalada para vivir en familia, pero es que yo creo que ya nos hemos... Bueno, voy a saludar a Margaret, que también está con nosotros, Margaret Fernández del Partido Popular. Bienvenida, Margaret. Muy buenos días a todos. Sí, hablamos de Semana Santa, pero me preocupa más la Navidad. ¿De qué manera será? ¿Abrirán las comunidades? ¿Podremos juntarnos con los nuestros? No lo sé. Yo pienso más ahora mismo en Navidad, aunque como ellineros la Semana Santa la tenemos los 365 días del año, así que sí, pero vamos a ver la Navidad, vamos a ver los comercios, la hostelería. Como siempre, ¿no? Con la familia, toda la familia metida en casa, esas grandes reuniones familiares, ya tenemos claro que así no va a poder ser. Va a ser complicado. va a ser muy complicado. Va a ser complicado. Muy bien, bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo, como digo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Venga. Es que aquí dice un tal Elon Musk que el 99% de los medios de comunicación están controlados por el nuevo orden mundial. ¿El tuyo también? Me lo he planteado. Pero es que No, tenemos que... Es que eso está lo que está corriendo por las redes, que todo esto es mentira, que hay un nuevo orden mundial, que controla el 99% de los medios, incluyendo Solo Radio Ellín. Sí. No nos olvidemos. Y que realmente no está pasando nada. No sé si el control se puede establecer así en la lejanía sin tener ningún tipo de contacto y no sé si algún rezo, algunas velas encendidas. Telepáticamente, no, Sí, ¿no? tienes dolores de cabeza, vas habitual, No. normal. Me lo creo porque en el fútbol pasa. Pero lo más importante de todo es que mi cuenta corriente no lo ha notado, entonces no creo yo. No, que... pero es que todo va de eso. Por Que eso- no lo note. Por eso lo digo que igual, no sé, dicen que todo el mundo tiene su precio, pero es que mi cuenta no ha cambiado, sigue estando tan mal como ha estado en los últimos años, o sea que control no creo que tenga sobre el medio y menos todavía sobre mí, ¿no? O sea que, pero bueno, el orden, señor Orden, que cuando quiera hablamos. Pues Sí, ya, sí, eso. Muy bien. Bueno, saludamos a Juan Antonio Andújar, se une también a nuestra tertulia. Ya saben, concejal de Empleo, Formación, Proyectos Europeos, Patrimonio y Casco Histórico. Juan Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vaya cacao tengo yo de micrófonos hoy aquí. Ahora, buenos días, bienvenido. Decía que estamos un poco así como en sequía, ¿no? Parece que o por lo menos es la sensación que yo tengo, que dice Antonio que hay muchos temas de los que hablar, con lo cual el programa está salvado. ¿Cómo estamos? Hombre, podemos hablar de la controvertida ley CELA, por ejemplo. Sí, bueno, es uno de los temas, pero claro que siempre, como sabéis, me gusta que comencemos con temas ellineros. Ellineros, de Pero claro, aquí. es que estos asuntos también nos No, tocan. muy el de nuevo cerca. orden mundial. Nos toca muy de cerca. Pues lo más cercano que tenemos es la apertura del mercado mañana, ¿no? Por cierto, mañana es cuando toca que nos digan si seguimos en el nivel o fase. No, el sábado. creo El que sábado ese día, ¿no? Son 10 días. Ah, claro, es verdad, que fue el miércoles. Sí, es Sí, que- cayó en miércoles la otra ocasión, pero es el sábado. Bueno, y vosotros que tenéis información más de primera mano, ¿a qué apunta la cosa? ¿A que bajamos a fase 2 o subimos a fase 2? ¿O Es que aquí la gente asume que nosotros tenemos información de primera mano hasta el último momento, hasta el último día que se cuente todo lo que hay, no se sabe lo de las fases. O sea, tenemos que ver cómo vamos estos estos 4 días que quedan. Entonces tampoco tenemos esa información privilegiada o de primera mano. O sea, nosotros recibimos la información pues cuando, en este caso,
la Consejería de Sanidad informa que es quien decide todos estos temas, no es nadie más que la Consejería de Sanidad. Claro, todo eso depende de la incidencia que estemos llevando en cuanto a contagios y personas ingresadas en el hospital, UCI y demás. Sí, pero esa información la tenemos en las redes sociales prácticamente a diario y vemos cómo está la incidencia en el hospital, o sea, que bajan 2, suben otros 2, o sea que mejoría no creo que tengamos así como para cambiar de Los números son bastante similares de un día para otro, no ha cambiado gran cosa en estos últimos días. Pero en fin, ya veremos qué valoración se hace de todo ello y si la presión en el hospital ha bajado y podemos permitirnos el lujo, como decía Antonio, de subir o bajar, que ya no sabemos qué es lo que hacemos, de subir o bajar a fase o nivel 2, ¿no? Que es como, por cierto, está el resto de nuestra comunidad autónoma, menos algunas poblaciones que están, como nosotros, en el 3. Vamos a analizar un poquito, si queréis, lo ocurrido el pasado jueves, ¿no? Es un tema que, lógicamente, tendremos que tratar. De hecho, pues sé que hay muchos profesionales, ¿no?, que hoy están escuchando a ver qué conclusiones sacan nuestros representantes políticos de lo ocurrido el jueves con esos representantes de la hostelería que se convocaban a esa manifestación, concentración a las puertas de la Iglesia de la Asunción, el Ayuntamiento, en la plaza de la Iglesia. ¿Qué valoración podemos hacer de esa jornada? Si acaso, si me permitís, porque hay una cosa que no se vio, que es la reunión que tuvimos el alcalde y yo con los representantes, en este caso de la hostelería de Albacete, y con 2 representantes de los hosteleros de Yin. O sea, nos reunimos en el despacho del señor alcalde porque lo pidieron, incluso antes, una hora antes de que fuese la manifestación, y entonces nos pusieron encima de la mesa cuáles son sus reivindicaciones. Lamentablemente, las reivindicaciones principales, que es que puedan trabajar, esas no las controlamos nosotros, las controlan otras personas y lo entendemos que es así, entendemos que finalmente es lo que se necesita, todos necesitamos trabajar y fundamentalmente ellos. Yo desde aquí, no puedo decir nada más que son unos valientes. Fueron unos valientes en su momento cuando cerraron las persianas, fueron unos valientes en el caso de la hostelería allí, muy particularmente cuando arrancaron en el 1 de mayo, y os acordáis el 7 de mayo, que fue el programa que hicimos de Yin Destino Seguro, y empezamos a trabajar en esa especie de desescalada que nos anticipaba una nueva normalidad, que no sé por qué llamarle nueva, porque ya se nos está quedando vieja. Y bueno, el 90% de las cosas que podíamos hacer ya las habíamos hecho. O estaba prevista hacerla cuando son cosas para el año que viene, porque el año que viene no sabemos ni siquiera qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero todo lo que nos decían, agilidad, rapidez para tramitar las cosas, ser tremendamente flexibles, a día de hoy hay otros ayuntamientos que todavía no saben qué hacer con las terrazas. Nosotros empezamos, pues desde el primer momento, si te acuerdas, empezamos pues muy fuerte, incluso ellos abriendo más que habían abierto gente de Jumilla o gente de los alrededores, ¿no? Entonces, entiendo que se pueden hacer todavía más cosas y en la medida de lo posible, pues haremos más cosas, ¿no? Y no vamos a perder el foco en que tenemos que ellos son los nuevos valientes, evidentemente, y los necesitamos, y allí necesita la hostelería, vamos, como agua de mayo, para que finalmente esto pueda evolucionar, y tenemos que salvar la hostelería en primera persona, no de ninguna otra manera. Así se lo transmitimos a los representantes y además les pedimos una cosa, y les pedí yo una cosa a ellos, que ya se lo había pedido pues muchas veces durante estos meses, que se asocien, que finalmente estén la hostelería de Yin en el Consejo de Comercio, que esté la hostelería de Yin en el Consejo de Turismo, que no lo tenemos porque tampoco tenemos representantes claros en el Consejo de Comercio, ¿no? Que no dependan de la asociación de Albacete, que evidentemente Albacete es muy complejo, no es lo mismo Albacete Capital, que es donde acumulan la mayor cantidad de hosteleros, que esta zona, que Yin, Campos de Yin o Sierra del Segura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importantísimo esa interlocución,
porque es muy complejo hacer interlocución con los 150 hosteleros de uno en uno. O sea, tenemos que conseguir eso, que finalmente se sienten en todas las mesas y hablen y pongan encima de la mesa sus reivindicaciones, que por supuesto son justas. Muy bien, una reunión que además el presidente de la asociación, cuando leía el manifiesto, comentaba que se había realizado, y nosotros, que estaba nuestra compañera ahí sirviéndonos esos momentos en directo, nos hablaba precisamente de esa reunión, interesante reunión. Antonio. Bueno, pues con el tema que estamos tratando ahora mismo de los hosteleros, bueno, pues yo comentarle a María Jesús que evidentemente la normativa, desde aquí, desde el ayuntamiento, poco podemos hacer, ¿no?, para que se pueda ocupar el interior de los locales, pero sí que se puede instar al gobierno de la comunidad a que ayude a estos autónomos, ¿no?, a este sector en concreto, que evidentemente con un 20% de facturación difícilmente se puede hacer frente al 100% de impuestos, de seguros sociales, de recibo de la luz y demás pagos que se tienen que llevar a cabo. No se nos tiene que olvidar que acabamos de hablar de que la situación poco va a cambiar, con lo cual la previsión es que vamos a seguir en fase 3, y en fase 3 seguimos sin poder entrar dentro de los locales de hostelería, y cuanto más pasa el tiempo, pues más se echa el frío encima, más se acerca el invierno, y eso va a hacer que todavía la clientela que acuda a los locales va a ser mucho menor, ¿no? Pues porque hay que preparar una infraestructura muy muy grande, y yo creo que no es el momento ahora mismo en que los hosteleros estén en predisposición de gastar dinero en comprar estufas, en cubrir terrazas y demás, porque, bueno, pues vienen arrastrando un cierre de 3 meses que hace, yo creo que hace inviable en muchos casos el poder llevar a cabo estas remodelaciones para poder seguir facturando y para intentar sobrevivir y comer, ¿no? Por cierto, eso ya se pidió. Cada vez que nosotros tenemos una reunión, o el alcalde tiene una reunión con personas, en este caso responsables políticos de la Administración de Castilla-La Mancha, siempre pide lo mismo. Siempre lo pide. No es que no lo pidamos, es que se pide permanentemente. Entonces, no es que ignoremos eso, que no traslademos no solo lo que sus reivindicaciones, sino también lo que se ha hecho aquí, para que se ponga en valor de lo que se ha hecho y el esfuerzo que hicieron los hosteleros para arrancar, porque yo creo que eso es muy, muy importante. Ese esfuerzo de arranque temprano, ese esfuerzo de intentar capturar la mayor cantidad de rentas en este verano, que así se le transmitía, pues yo creo que eso es un esfuerzo que se tiene que reconocer, y ahora hay que ayudarles. Pero está claro, María Jesús, que todo pasa por eso, porque se les ayude, porque hay locales que no disponen de terraza, que son locales de interior, que evidentemente a fecha de hoy están cerrados porque no pueden dar servicio. Entonces, si no hay una ayuda clara y directa por parte del gobierno regional, el panorama es, bueno, pues el cierre, la ruina económica pura y dura. Mario, es un tema este de las terrazas, al menos dos, iba a decir empresarios, porque claro, son empresarios, son trabajadores más que empresarios, aunque la empresa dependa de ellos directamente. Me pedían que sacara el tema de terrazas, que hay algunos que están solicitando terrazas y no se les deja, o no se les contesta. O no se les responde con suficiente presteza. Efectivamente. Pues ahí siempre te pido disculpas, pero que sepan que yo estoy encima constantemente en cada una de ellas. Mario. Bueno, con el tema de los hosteleros, realmente yo aquí sí tengo que estar de acuerdo con Antonio. Es decir, me imagino que lo que necesitan en este momento los hosteleros es que se abra una línea de ayudas concreta para ellos, porque es verdad que están siendo, empresarialmente hablando y económicamente hablando, de los más afectados en esta pandemia, también junto con los del mercadillo. Abro aquí un paréntesis, ¿no? Ya digo que Ciudadanos está empezando una campaña que vamos a apoyar desde GIM para que se considere a los vendedores ambulantes las mismas restricciones que a los centros comerciales y los comercios normales. Y cierro paréntesis y sigo hablando con él de la hostelería. Luego, si queréis, hablamos del mercadillo. Pero yo creo que aquí lo que necesitan fundamentalmente es eso, que se abra una línea de ayudas, porque, como muy bien dicen algunos hosteleros,
el 50% de las terrazas en ocasiones no le da ni para cubrir gastos. Tienen que llevar ellos mismos y si te das cuenta, al final la hostelería que queda abierta es cuando son las pequeñas cafeterías, los propios dueños pueden manejar la terraza sin tener que pagar sueldos, porque en el momento en el que tengan que pagar un sueldo ya no les renta el negocio. Y lo están pasando francamente mal. A mí me decía una vez un chico que tiene una cafetería, me dice, mira, si es que yo lo que creo es que el gobierno al final lo que quiere es no cerrarnos para no tenernos que pagar, pero hacernos inviable el negocio para que tengamos que cerrar nosotros. Así se libra de pagarnos ninguna subvención y cierra los negocios, que es lo que quiere. Y puede ser que no vaya desencaminado, que sea una maniobra que lo que busca es eso, restringir tanto el negocio, que al final no les quede más remedio que o llevarlo en precario, porque lo llevan en precario sin ganar. Lo decías en una ocasión, María Jesús, que al final el comerciante, en este caso el empresario o la persona que es dueña del negocio, se queda 300 euros al mes, no se quedan a veces más, y lo único que les mueve es lo que mueve muchas veces a los autónomos, tener su negocio abierto y dar servicio a su clientela para que no se olviden de ello. Pero lo que no se puede hacer es descansar sobre el riñón y sobre los hombros de la hostelería la solución al problema. La solución al problema aquí tiene que estar en el gobierno, y es que tiene que abrir una línea de ayudas. Pero, como decía George Orwell, si recordamos el pasado, dominamos el presente. Yo me voy a al pasado, a la famosa ley del tabaco, que en aquel momento también fastidiaron a los hosteleros, les hicieron cambiar y gastarse un dineral para acomodar sus negocios, para que pudieran fumar, y 2 años después les prohibieron fumar y les hicieron desperdiciar miles de euros. Entonces, en este caso, yo creo que la hostelería al final siempre está un poco dejada de la mano del gobierno central, un poco. Y en este caso, pues se está notando con más evidencia. Sinceramente, la solución es: hay que abrir ya una línea de ayudas para los hosteleros. Un pequeño matiz, porque igual desde el principio, cuando se está hablando 50%, 75% de las terrazas, nosotros aquí en Ellín intentamos aplicar una normativa que salió justo cuando los famosos decretos que iban saliendo periódicamente, donde autorizaban a los ayuntamientos, y evidentemente eso es potestad del ayuntamiento, a hacer crecer las terrazas lo máximo posible. El criterio que se aplica, y digo criterio porque evidentemente si tú no te cabe una terraza, no te cabe, pero en la medida que quepa una terraza, nosotros intentamos aplicar el mayor espacio público para que no sea problema el número de personas que estén ahí guardando la distancia social. No es que piensen en el 50%, lo que sí que piensan, y ese es el problema inicial, y bueno, y ahora con el frío pues hay problemas adicionales, pero que el tema aquí es que si habéis visto, por ejemplo, en la Noria, detrás de la Noria, evidentemente ahí hay muchas mesas. ¿Por qué hay muchas mesas? Hay mucho más de lo que cabe justo delante de su local, porque el criterio que se aplicó es precisamente lo que nos permitía la norma. O sea, aplicar un 50%, pero crecer el 50% el espacio para poder garantizar la distancia social. En la medida de lo posible, en aquellos sitios que es posible, se ocupa espacio público, se ocupa zona azul, se ocupa aparcamientos, se ocupa aceras, pero también guardando la distancia. Y eso hay que entenderlo porque tenemos también que ser solidarios, porque en muchos casos lo que hay gente que se nos queja de por qué se ha permitido que crezca la terraza si yo aparcaba muy bien mi coche delante de mi puerta, ¿no? Ya no es momento de pensar en la comodidad del coche delante de la puerta, sino es momento de pensar en los hosteleros. Y en la medida de lo posible, digo en la medida, porque evidentemente hay casos y casos que nos enquistan más y casos que nos enquistan menos, porque son 100 y pico casos distintos. O sea, no podemos en general conceder una terraza a gente que esté en la calle Mesones, es imposible, o sea, es algo que no, porque no hay espacio. Y es lo que dije desde el principio, y además lo dije aquí, nosotros no podemos hacer crecer los espacios interiores. Bueno, ya ahora están cerrados, ¿no? Pero no podemos hacer crecer, no podemos decirle a alguien que tiene un local de 40 metros cuadrados, te cedemos uno de 4.000 metros cuadrados para que el 50% quepa. Pero lo que sí que podemos hacer es gestionar lo que es nuestra responsabilidad, que es el espacio público. Y en la medida que podemos, digo, en la medida porque
Aquí no todos los locales están en sitios que podamos hacerlo. Ojalá todos estuviesen en una plaza pública que fuese muy grande, o tuviese un espacio muy grande delante, o aceras de 6 metros que pudiésemos trabajar. Pues lo hacemos así. Evidentemente cambia el chip, y en muchos casos han tenido que cambiar ese chip para decir que lo que antes podía gestionar, pues porque estaba cerca, pues ahora me tengo que mover más, tengo que ir más lejos. Pero bueno, es lo que estamos. O sea, no podemos pensar que en mitad de la pandemia estemos exactamente igual que estábamos el año pasado. Pero con eso no quita que evidentemente necesitan ayudas para sobrevivir y para que finalmente cuando esto se recupere tengamos la mayor cantidad de hosteleros funcionando. Porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo final. De esto vamos a salir. Y lo que tenemos que salir es con los locales abiertos. Ya sé que es muy duro, que en muchos casos tienen que abrir la persiana por los gastos o incluso gastando de sus ahorros para finalmente que les quede una pensión digna, pero estamos en mitad de una guerra, aunque y en esa guerra, pues lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos. Evidentemente, a través de los impuestos es lo que tenemos que hacer esas transferencias. O sea, tenemos que sacar dinero de otro sitio, evidentemente a través de impuestos, porque el dinero no se crea, y nosotros tenemos que apoyarlos y eso pues lo estamos haciendo en la medida de lo posible. Vamos a intentar dar la ronda completa, por lo menos. Mario, no sé si quería posicionar algo rápido. Sí, una cosa muy rápida. Es que, claro, con el frío a las puertas, ahora mismo esa posibilidad de crecer las terrazas pues pierde utilidad. Ahora mismo la mayoría de terrazas útiles son las que están protegidas bajo pérgola y con estufas de invierno. Entonces, claro, el ayuntamiento puede querer y hacer el favor de dejar la posibilidad de crecer las terrazas, pero ahora tiene poca utilidad eso. Y dentro de lo que cabe no tenemos mal tiempo. No, fíjate, sí, y estamos teniendo... Vaya fin de semana hemos tenido de terracita. Sí. Pero mucho. Margaret. Pues vamos a ver, la hostelería en Ellín. No se han recuperado todavía, porque no se han llegado a recuperar de estos 3 meses que hemos estado en casa. Fueron, como dice María Jesús, de los primeros en salir y decir aquí estamos. Hicieron inversiones de dinero, algunos cogiendo ya de esos ahorros que dice María Jesús, ya de esos ahorros, ya cogieron hace 3 meses cuando empezaron. Y llega este momento en el que empiezan, pues bueno, si es que da igual la estadística del 30%, del 50%, el tema es que la hostelería está sufriendo y mucho. La prueba la tenemos, el otro día fueron más de 200 personas las que se reunieron en la plaza de la iglesia, comercios que cerraron para apoyar a la hostelería, eso también hay que decir que chapó por ellos. De las ayudas que reciben, hay unas ayudas que creo que van a salir ahora para noviembre, supongo que Juan Antonio ahora nos dará más detalles sobre el tema, pero nunca es suficiente para gente que se levanta con esa ilusión, que crea un negocio con esa ilusión y ya está, o sea, que no saben qué hacer. Imaginaros la inversión que se hicieron, y lo sabemos también por los comercios, hostelería y comercios, y casi van de la mano. Cuando empezaron con esas mamparas, cuando no hacen falta mamparas, cuando entonces sí hacen falta mamparas, cuando ahora hace falta llevar guantes, cuando no hace falta llevar guantes. El tema es que, Mario lo decía también, que estaría bien que hubiese solamente una línea a seguir y no nos siguieran volviendo locos. Todo mi apoyo, ya estuvimos en la concentración, manifestación, como dices, todo nuestro apoyo a la hostelería y al comercio de Ellín, y espero que con estas ayudas se alivien un poco, pero nunca será suficiente, y el ayuntamiento de Ellín hace lo que puede y seguro que podría hacer más. Con Antonio. Sí, bueno, lo primero que habría que hacer es poner las cosas un poco en contexto, porque hemos hablado un poco de ayudas, pero ayudas ha habido ya. Eso hay que ponerlo en contexto, porque desde que empezó la pandemia pues se han realizado la mayor batería de ayudas, no solo a la hostelería, sino a todo el tejido productivo español,
de la democracia, por supuesto, y de antes de la democracia, porque antes de la democracia lo que había era lo que había. Entonces, tanto por los fondos que vienen desde la Comunidad Europea como los propios fondos o las propias acciones que ha hecho tanto el Gobierno central como el Gobierno de Castilla-La Mancha y el de otras comunidades autónomas, como incluso los ayuntamientos y el nuestro incluido. Vamos a ver, han tenido ayudas que son aplicables a la hostelería para el aplazamiento de la seguridad social, para los ERTEs que se han prorrogado hasta otros 4 o 5 meses, cuando después de la primera oleada, prestaciones para los autónomos, y eso a nivel estatal, más todas las ayudas que venían a través de la financiación, es decir, a través de créditos blandos, créditos liquidez de las líneas del ICO. Otra cosa es que la gente las pida o no, pero las ayudas estaban ahí. Y luego la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pues también sacó una ayuda para autónomos y pymes, que por poner un ejemplo, en Ellín pues hubo 847 solicitudes, 513 autónomos y 334 microempresas que se han beneficiado de 1.522.700 euros. 700 y pico mil para cada colectivo, para los autónomos y para las microempresas. La Junta acaba de sacar una línea también en concreta para el sector del turismo. Sí que es verdad que ahora explicaremos un poco que las ayudas pues están vinculadas a acciones concretas. No podemos, es muy difícil encontrar una ayuda que sea un dinero a fondo perdido para liquidez o para esos temas. Para esos temas lo que hay pues es o aplazamiento de cuotas de la seguridad social, o aplazamiento de cuotas de impuestos, del IRPF, del IVA, que también ha habido a nivel estatal, o ya lo que son los créditos blandos que pueden establecerse a través de las líneas públicas. Pero es que Europa misma, cuando nos dice cosas de esas, cuando nos da miles de millones de euros, nos dice: oiga, usted puede disponer de estos millones de euros para hacer inversiones y de estos millones de euros para realizar préstamos, que ahí sí se puede incluir préstamos que estén no vinculados a una inversión, sino a liquidez y a actuaciones digamos, básicas de las empresas, no a inversiones. Y luego pues está la ayuda municipal que acabamos de sacar hace unos días, que bueno, es un gesto de 50.000 euros para el comercio y la hostelería, fundamentalmente porque es para aquellos que han tenido que adaptar sus negocios a partir del 14 de marzo a las nuevas circunstancias, y pues es una pequeña aportación que hace el ayuntamiento en este sentido. Pero yo quería añadir dos cosas. Lógicamente, las ayudas a veces nunca son suficientes. Eso es así, y hay que buscar otras líneas. Algunos tendrán que reinventarse, y me estoy refiriendo ya no solo al sector hostelero, sino al sector comercial en general, adaptarse a los nuevos tiempos, la digitalización, el servicio a domicilio y otros temas. Son algo que tienen que hacer nuestras empresas en general, no solo el sector hostelero. Estamos viendo que el comercio pues también se tiene que reinventar, porque ahora muchas veces compramos por internet, etcétera, etcétera. Y luego lo que a mí también me preocupa y mucho, y sobre todo en el sector de la hostelería, ya que estamos hablando de ello, son los trabajadores, porque los trabajadores del sector de la hostelería sabemos que son trabajadores generalmente precarios, generalmente. Ojalá, y hay muchos que a lo mejor sí tienen en un restaurante de alto nivel o en empresas que funcionan con 15 o 20 trabajadores, pues a lo mejor sí tienen trabajadores fijos que cobran 1.000 y pico euros al mes, camareros, pero hay muchos otros trabajadores del sector de la hostelería que estaban cobrando a veces por solo contratos de fines de semana o contratos precarios de 300 euros al mes, 200 euros al mes, o algunos que ni estaban dados de alta, seamos sinceros, en la seguridad social. Todos esos trabajadores son los que muchas veces se quedan con la mayor desprotección. Es decir, porque bueno, el autónomo tiene todas estas ayudas que hemos dicho, que luego podrán ser insuficientes, pero al final el trabajador, el currito de todos los días, si resulta que tiene, que sabemos que eso pasa en el sector de la hostelería, un contrato de 8 horas y trabaja, o de 8 horas a la semana y trabaja 25, cuando va a un ERTE, su ERTE va a ser por las 8 horas que tiene de contrato y no las 25 que trabaja, o todas esas cosas. Entonces ahí sí creo que deberían arbitrarse también algún tipo de ayudas concretas para los trabajadores del sector, para
que puedan algunos reciclarse, o estamos a veces hablando del ingreso mínimo vital y tal, pero esos trabajadores muchas veces quedan excluidos de todas esas ayudas y son los que más sufren la situación. ¿Y cómo se les puede ayudar a esos profesionales? Porque es que al menos 2 casos, como digo, me lo planteaban ayer mismo, sabiendo que hoy hablábamos con nuestros representantes políticos, de personas que tienen solicitada terraza, que tienen incluso zona azul cerca que podrían utilizar como terraza, y ven pues eso, un trato que dicen, es que claro, mientras a unos pues le han cortado la calle o le han dejado poner una terraza enorme, yo llamando al ayuntamiento he mandado escritos y tal, y no me contestan siquiera. ¿Cómo se les puede ayudar a esas personas? Que no sé los casos que son, no sé si son esos 2 solamente, o hay 3 o 5 o 10, no lo sé. Pero o los que tienen la mala suerte de estar en una calle donde no se puede poner una terraza. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, en cualquier caso, nosotros, o en mi caso personal, yo intento seguir cada uno de los casos para verificar en qué situación está, cuáles son los bloqueos, intentar solventar los bloqueos, paso a paso intentar solventarlos. De hecho, ayer mismo solicité que absolutamente todas las peticiones pues pasasen por mí para conocerlo, porque claro, yo tengo que conocer esa información para poder responder, para poder intentar resolver rápido cada uno de los casos, ¿no? Y para en muchos casos pues intentar hacer la solución más clara. Eso en el caso de las terrazas. En los que están cerrados, los que están cerrados, me refiero que tienen que cerrar, pues porque no tienen capacidad de terraza, y desde aquí pues yo creo que mi corazón, como el de todos los señeros, está con garaje, pero desde el primer momento vimos que garaje era prácticamente, o sea, en el arranque era inviable, y después con los cierres genéricos pues su situación era muy crítica, y por eso el grupo de empresarios, por suerte, y digo por suerte, no, o sea, quiero decir, tienen más locales, pues simplemente es el mito, o sea, que se cierre garaje, y esperemos que solo sea temporalmente y que finalmente esa marca pues continúe, porque yo creo que es un emblema para Ellín, y cuando toda esa calle se arregle, porque se va a arreglar en los próximos años, pues ese sea un punto de referencia en Cuatro Caminos. Pero bueno, aparte de eso, lo que intentamos es agilizar, es ver cuáles son los cuellos de botella, qué es lo que ha pasado en cada uno de los expedientes, y entonces resolverlo. Esto no es que yo los pueda ver todos, no tengo una pantalla donde me estén indicadores rojos y verdes de cuáles son las peticiones, cómo entran, cuánto tiempo está y tal, cosas que yo tenía antes en mi vida anterior, pues aquí no las tengo, ¿no? Entonces tengo que ir expediente por expediente, funcionario por funcionario, para preguntar pues qué es lo que ha pasado, por qué llevamos tanto tiempo con este expediente, por qué no se ha resuelto y por qué, o sea, eso es mi labor dentro del ayuntamiento para estos casos, que yo llamo de empujadora de expedientes, irlos moviendo de tal manera que van más rápido. Algunos van muy rápido y otros pues se encallan, y de los encallados son los que finalmente son los que surgen, ¿no? A los que piden y se resuelve, o pueden disponer. A veces también depende de los propietarios de las. Sí, de cómo lo han hecho, pero. De las zonas colindantes. Sí, en muchos casos tenemos reclamaciones, y eso es lo que desde aquí pido solidaridad. O sea, pido que la gente que tiene al lado, y lo pedí, ¿te acuerdas desde el primer momento? Pero lo vuelvo a pedir, que no, cuando ven que alguien va a solicitar una terraza, que no vayan rápidamente y digo, delante de mi puerta no quiero a nadie. Delante de mi puerta no quiero a nadie. Tenemos expedientes así, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Para convencer a todo el mundo de que ahora necesitamos apoyarles, pero no solo nosotros, sino todo el mundo, y que entienda la necesidad que hay de que la hostelería en Ellín funcione, ¿no? Evidentemente, igual si se cierra toda la hostelería, pues yo que vivo encima de un local de ocio, pues ya puedo dormir todas las noches, pero el problema es que lo que no pueden dormir ni siquiera vivir son los que mantenían ese local, ¿no? Y eso que se entienda. Pero que el tema es ese, o sea que lo único que podemos hacer es perseguir los expedientes y agilizarlo lo máximo posible, y eso lo tomo yo en primera persona, evidentemente. Lo que sí está claro es que deberíamos saber y tener muy presente que más allá de nuestra puerta no tenemos ningún tipo de derecho. Como ciudadanos sí, como cualquier otro ciudadano, pero que la vía pública se le puede dar el uso que se estime oportuno, ¿no? Sí, que nos resta comodidad, pues igual es momento de no estar cómodo. Pero es fácil alegar lo que dice la norma, que la norma, las ordenanzas municipales establecen que los hosteleros o los baristas
tienen derecho a ocupar su propia fachada, y que cuando está ocupando la fachada de al lado pues ya surge la protesta y realmente si uno se basa en la ordenanza, pero Juan Antonio, pero no es así, la ordenanza te dice eso, que ese es el máximo que podemos pedir, claro, pero lo que tenemos que tener claro, y esto se lo tenemos que decir a los ciudadanos y lo tenemos que tener claro nosotros, es que nosotros sobre la vía pública no tenemos ningún tipo de derecho más allá del que tenemos como ciudadano, que no es nuestro, quiero decir, de los que viven ahí. Sí, pero porque a veces se nos va de la... Sí, yo lo que te quiero decir es que hay gente que se estudia las leyes y las ordenanzas, y me parece muy bien, y las intenta buscar o aplicar pero que esto pasa, yo que sigo concejal con muchas de urbanismo, pasa igual con el que pone una maceta en la puerta de su casa, y si el vecino, por lo que sea, tiene un enfrentamiento personal, pues lógicamente va a la oficina técnica y le dice, oiga, es que este señor está ocupando la acera. Me refiero a eso. No solamente a terrazas, sino pues eso, personas que dicen, no, aquí delante de mi puerta, a partir de la acera, no me aparques el coche, que es mi puerta. No, yo creo que el problema vendrá más, por ejemplo, si la parte de acera que vas a ocupar corresponde a otro negocio, ¿no? A un negocio distinto que a lo mejor le estás tapando el escaparate, o pues eso es me imagino que las quejas vendrán más por ese lado. No, hay de todo. Hay de todo, hay de esas que hay, pero también hay de particulares que también se quejan, y claro, cuando surge una queja de esa, si es en puridad la resolución, pues es complicada porque la ordenanza dice lo que dice. Entonces, claro, hay que hacer una labor, que es lo que dice María Jesús, pues un poco de que las partes lleguen a un acuerdo, de evitar el conflicto, porque si al final la persona que tiene a su favor, aunque nos parezca injusto, la norma, pues puede hacer valer su... Mientras que en algunos casos los de al lado decían, oye, no me importa, pon la terraza, porque a mí precisamente lo que yo quiero es que a mi tienda esperen sentados en una terraza. Pues ha habido otro que ha dicho, delante de mi puerta no se pone ninguno porque voy y te denuncio. Pero así, pero radical. Y estamos hablando de gente que comparte un espacio, que son comerciantes los unos de los otros, que son pequeños empresarios o autónomos, y sin embargo se ven esas actitudes que en muchos casos lo que hacen es incluso contaminar esa zona, porque ya no se miran bien, ya no se hablan bien, ya no salgo y me siento ahí para hacerlo, sino que ni siquiera te saludo por la calle porque has intentado ocupar algo mío, cuando no entienden que es por el beneficio de todos. Efectivamente, pero que a lo que voy es eso. Y nuestra labor es eso, es un poco hacer de apostolado. Que igual no se pone la terraza delante de su puerta, pero es porque lo dicen las normativas que tenemos, no porque tú no quieras que se ponga. Sí, pero porque yo he visto incluso discutir con un señor, con un comerciante, no era aquí, era en una población cercana, porque la furgoneta tapaba su escaparate, pero estaba bien aparcada en una zona de aparcamiento, no era zona azul porque no hay zona azul ahí, pero era una zona de aparcamiento que se permite el aparcamiento, ¿no? Y discutía por eso, porque le quitara la furgoneta de que no se veía el escaparate. A ver, que si no se pone la terraza es porque las normas en este momento están así, no porque yo no quiera que en mi puerta se ponga... Aquí, una de las cosas que pensamos en un principio es adaptar la normativa a las ordenanzas al COVID. Pero el problema es que cambiar una ordenanza es algo que, es complicadísimo. Y pensábamos entonces, cuando empezamos a pensar estas cosas, que bueno, esto se iba a acabar rápido. Ahora, pues igual sí que puede ser conveniente, incluso por resolución de pleno, que finalmente esos casos especiales, las ordenanzas se adapten a la situación que tenemos. Y eso, pues habrá que hacerlo ya, hay que hacerlo lo antes posible, para precisamente evitar esos conflictos. Está claro que ocupen, pero vamos a ver, 2 mesas delante no están ocupando el escaparate, sobre todo si hay pasos, si realmente pasa, si realmente puedes circular perfectamente. Ahí es la negación absoluta, es que a mí lo que dices, la ley me protege y no se va a poner nadie. Y ya está, y punto. Entonces, claro, no se entiende que estamos en una situación donde o salimos... veis que lo he repetido muchas veces, de esto o salimos juntos o no salimos.
que muchas veces pueden ser cuestiones de las propias rencillas personales que claro. tengan los vecinos desde hace 15, 20 o... Mira, me plantea un oyente otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Dice, buenos días, lo que no puede ser es que se cierren dentro los bares y afuera las terrazas sean invernaderos cerrados. Esto ya pasaba antes del virus. Las terrazas deben tener mínimo 2 paredes abiertas. Esto es lo que dice la norma también, pero en muchos casos tampoco se cumple, ¿no? Son efectivamente sitios cerrados. Yo y demás. creo que aquí en Ellín no hay mucha... Pero aquí se ha controlado bastante. Sí que es no verdad hay que hay muchas algunos sitios que que son incluso rígidos y están cerrados completamente en algunos. De todas formas, aquí no. también hay que valorar que el clima de Ellín, afortunadamente, para este asunto, no para otras cosas, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el clima que puede hacer en el norte o en donde... En Albacete. En Albacete mismo, no quería decirlo, pero en Albacete o en Almansa que hace más frío. Pero sí que es verdad que aquí yo creo que, salvo alguna excepción muy concreta, la mayoría de las terrazas tienen buena ventilación, o sea, no hay ningún problema de ese tipo. Incluso pues abren porque no son paneles tan rígidos como en otras zonas de más frío donde se instalaron prácticamente carpas aunque sean... Y en cualquier caso en sitios que sí que eran acristalados porque estaban usando las terrazas, la terraza en sí mismo de eso, lo que han hecho es quitar las ventanas. O sea, quiero decir, y eso pues indica la voluntad de que realmente no sea un espacio cerrado, sino que sea un espacio abierto. Margarita. Una de las cosas que también el ayuntamiento debería de tener en cuenta es aumentar las líneas de ayuda de estos 50.000 euros que se han dado, ampliarla para si hiciese falta. Ya está previsto que en los nuevos presupuestos pues haya también alguna partida para este tipo de cosas. Primero tener la partida y luego pues ver de qué forma se dirige esta primera ayuda que creamos. Y en el que al final participamos todos, estábamos todos más o menos de acuerdo, sí. Se hizo mirando las inversiones que habían hecho los comercios y los autónomos de Ellín, en los que tenían algún establecimiento abierto al público, pero no quiere decir que la que saquemos para el 2021 con sus bases sea diferente y se destine o vaya por otro camino. En cualquier caso, siempre vas a tener que estar vinculada a algo, alguna acción. Sí, pero que somos conscientes que puede hacer falta si esto sigue así y tenerla en cuenta estaría bien. Si me dejáis intervenir una puntualización. En el tema este de las ayudas de los 50.000 euros a los comercios de Ellín por parte del ayuntamiento, se nos olvida que nos hemos dejado fuera a los vendedores ambulantes, que no tienen opción a solicitar te lo explico ahora ayuda. Mira, perdona que te corte. Una persona del mercadillo vino a decírmelo, nos habéis dejado fuera de las ayudas, y yo le pregunté, ¿tú cuánto has invertido para tu negocio durante la pandemia? Me dijo, pues alrededor de 50 y tantos euros en la primera oleada en mascarillas y no sé qué otro, y guantes me parece que me dijo. Si tú has invertido 50 euros, es que ni te merece la pena hacer la gestión de una ayuda para que yo te dé 25. Es así. Quiero decir, los trabajadores del mercadillo no han tenido que adaptar su negocio a la... Hombre. No han hecho inversión, ¿no? Pero adaptar su negocio sí. Pero han hecho inversión. Es que las ayudas están vinculadas a la inversión, en este caso. Que nos podemos haber equivocado. Y a lo mejor la teníamos que haber hecho de otra forma, pero están vinculadas a la inversión. Pues quizá entonces, Juan Antonio, lo que habría que hacer en la próxima tanda es también lo que estuviera vinculado más a la falta o a la minoración del volumen de negocio. Que evidentemente, pero son dos cosas distintas. Una de esas líneas que hemos sacado ahora, y además me gustaría ponerlas en contexto, porque dicen, 50.000 euros parece poco. El otro día, cuando estuvieron los representantes de la hostelería de Albacete, dijeron, bueno, es que en Albacete han puesto solo para la hostelería 100.000 euros. Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Albacete tiene 200 millones de euros de presupuesto. O sea, 10 veces más que nosotros. Eso significaría que, por ejemplo, para que Albacete haga la misma inversión que estamos haciendo nosotros de esos 50.000 euros, tendría que haber sacado una línea de financiación de COVID de 5 millones de euros, que no lo ha hecho, ¿no? Entonces,
pongamos en contexto cada una de las cosas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo presupuestario muy grande, precisamente para ayudar. Pero hay cosas que son distintas. O sea, mercaderes ambulantes, muy bien. ¿Cómo hacemos? Esa ayuda directa que se pide aquí, esa ayuda directa por mitigación de ingreso. En cualquier caso... Eso ya lo hizo perdona que te corte, el Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero las ayudas estas que yo acabo de mencionar, del 1.000.000 de euros, para autónomos y pymes, sí las podían pedir, porque era por reducción de ingresos. Precisamente lo que tenemos que ver es que en el caso de mercaderes ambulantes, son mercaderes que no solo instalan aquí. No existen mercaderes ambulantes que solo instalen aquí, que sean... sino que son de varias, o sea, provienen de varias ciudades, montan en varios ayuntamientos, incluso de varias comunidades distintas. Entonces, ¿cuál es el estamento? Si miramos, ¿cuál es el estamento que debería ayudarles en el instante que alguien tiene migración de ingresos, clarísimamente, pero no está vinculado directamente a un ayuntamiento, está vinculado a un conjunto de ayuntamientos? O sea, de los 5 o 6 mercados que puede poner, pues al final puede poner en 2 o en 3, o a veces en ninguno, o a veces en todos, pero después se cierra. Entonces, claro, el tema no es que nosotros podamos decir, bueno, resulta que he cerrado y le tengo que dar esa ayuda. Yo entiendo las circunstancias, pero la cuestión es que tenemos que entender qué vinculación comercial tienen. Está claro que un bar en Ellín es un bar en Ellín. No es un bar en Ellín los miércoles, los jueves en Almansa y los viernes en no sé qué. Es un bar en Ellín. Un comercio ellinero, aunque a veces los comerciantes ellineros, sabes que también hacen venta ambulante. O sea, al comercio se le da, a la parte de venta ambulante no, porque eso es otra historia. Pero hay comerciantes ellineros que tienen puesto fijo, o sea, y después también hacen venta ambulante. Bueno, pero que hay, o sea, que hay, ¿eh? Y entonces, el tema es que nosotros le damos por ese puesto fijo, porque el que tiene aquí entre comillas, tenemos que garantizar que se mantenga. Está claro que la venta ambulante es complicado, es una cosa muy, muy compleja, no es algo que sea sencillo de resolver, y además que su propia situación pues nos hace... Mira, os pongo un caso para que lo entendáis. Pues vino una familia diciendo que tenía... Bueno, pues que quería montar, pero no podía montar. Esa decisión que se tomó, que finalmente nosotros nos cabe lo que nos cabe y no nos cabe más, ¿no? Y entonces dice, pero alguna solución me tienes que dar. Y yo se la puse delante de la mesa. Digo, tú que vendes flores, ten el mercado municipal, ten un puesto en el mercado municipal fijo, para siempre, para todos los días. Y si solo quieres venir 3 días, no me importa que seas de Abarán o de donde sea. Ahí tienes el mercado municipal, 200 euros o 100 y pico que lo que vale no sé qué, y 100 o 75 al mes, no me acuerdo cuánto era su puesto. Y entonces, claro, se quedaron así la madre y la hija porque no se esperaban algo así. Digo, es que está abierto, o sea, mira, yo no te puedo abrir eso, pero lo que sí que te puedo hacer es que está abierto, cambia el negocio, piensa de manera distinta. Si tú crees que 3 días te van a solucionar el problema y 3 días aquí, pues pon tu puesto de flores ahí. ¿Qué es lo que pasó? Y eso lo entiendo, se bloquearon. Dice, bueno, es que no, porque además me decían, es que hemos comprado un camión y tal, pues perfecto, habéis comprado un camión, pues a aprovecharlo, venir. Al final se bloquearon y no hicieron nada. Pero mi labor está en eso. Evidentemente les estabas ofreciendo un negocio muy poco viable. ¿Dónde tienes tú un estudio de mercado que te vaya a garantizar que un negocio de flores en el mercado municipal vaya a funcionar? No sé. Claro, es que... no sé, pero me lo están pidiendo el Partido Popular, me lo está pidiendo Ciudadanos, me lo está pidiendo todo el mundo. Yo creo que es más sencillo que ponga un negocio de flores. Entonces, se lo puse encima de la mesa. Este tema ya lo hemos hablado y lo hemos requete hablado. Yo creo que para facilitarle las cosas a los vendedores ambulantes, lo que hay que darles es espacio para que puedan trabajar. Espacio y espacio. Y espacio tenemos. Lo que hay que hacer es querer ceder ese espacio. Bueno, también un poco, aparte del espacio, como he dicho al principio, nos dejan un momento... también lo que hay que hacer, porque lo que está claro ya es que se ha cometido un error tremendo con el mercado municipal. O sea, con el mercadillo municipal, un error tremendo, no con este, sino con todo. Cuando llega un momento y se supone que el mercadillo puede ser una zona de contagio masivo. Ahora se ha demostrado que no, que realmente no, que los últimos estudios apuntan a que uno de los factores más
que más índice de contagio tienen son los famosos aerosoles, de los que estamos hablando últimamente, y que en los espacios abiertos esos aerosoles se disuelven antes que los espacios cerrados, con lo cual, incluso si me apuras, comprar en un mercadillo, siempre que se hagan bien las cosas y no se permita, y se controlan las entradas, las salidas, los aforos, y no se permita una masificación, es más seguro que comprar en un supermercado cubierto. Con lo cual hay que dar un paso atrás, hay que reescribir la norma, y tenemos que permitir que se pongan no nosotros, que nosotros al final en el ayuntamiento se aplica una norma que viene de la región, pero sí podemos instar al gobierno regional, y de hecho vamos a presentar una moción para ello, para que den un paso atrás y se equiparen las restricciones de los vendedores ambulantes con las restricciones que puede tener cualquier comercio o cualquier centro comercial, de tal modo que se puedan poner más puestos en un mercadillo. Yo de verdad, perdona, pero sí, es que no sé, a veces me asombro de la cantidad de expertos que tenemos en todas estas cosas de la pandemia, porque yo no tengo ni la más remota idea de si es más peligroso el contagio en un mercado. Pues supongo que también dependerá de la cantidad de gente que se reúne. Por eso te he dicho controlando los aforos, Antonio, controlando los aforos, las entradas y las salidas. Yo te digo, por ejemplo, cuando me hablan de los parques cerrados, que yo puedo entender que me parece, si lo veo sin ningún ánimo de ningún tipo, digo, es verdad, pues si mis chiquillas están mejor patinando por el parque que patinando por la calle, por ejemplo. Pero yo supongo que cuando se adoptan las medidas desde las diferentes administraciones, y me refiero a todas, sea la Comunidad de Murcia, la de Madrid, la de Castilla-La Mancha, la del Estado central, Alemania o Estados Unidos incluso, a pesar de Trump, que se basarán en unas decisiones que estarán fundamentadas en unos estudios o en las opiniones de unos expertos que seguramente serán más expertos que yo. Lo digo porque cuando la Junta dice mercadillos cerrados o escuelas musicales, por ejemplo, yo si lo analizo fríamente digo, vaya, hemos cerrado la escuela de música, que teníamos una escuela de música que se cumplían unas medidas que mis chiquillas cada vez llevan hasta un número aquí como si fuesen... He hecho la broma de como si fuesen marcadas porque se aprendían de memoria un número cada una, el termómetro nada más entrar, unas medidas de seguridad mucho mayores que en otras zonas a las que van. En el Conservatorio de Albacete no tienen, que va también la mayor, no tienen esas medidas de seguridad ni mucho menos. Y sin embargo la Junta nos dice que hay que parar todas las escuelas municipales, pues porque pensarán los que estudien estos temas que es un grupo de mayor riesgo que otros. Será sí, el comité de expertos. Sí, pero Juan Antonio, lo que pero es que claro, el comité de expertos nos lleva a pensar que un mercadillo al aire libre tiene el mismo índice de contagio, de posibilidades de contagio, que un supermercado saturado. Yo lo que te digo, cualquier experto, por malo que sea, hasta los de la Comunidad de Madrid, por malos que sean, saben más que tú y que yo. Es que eso. Pero hay una cosa, sobre todo los que ni existen. Hay una cosa sobre que está todo clara, los expertos que ni existen, que se los inventa tu presidente. Hay una cosa que está clara, y es que desde que empezó esta pandemia, desde que empezó esta situación tan lamentable, hemos tenido o se han tenido que tomar decisiones muy rápidas. Y esas decisiones muy rápidas se hacían con base a una situación nueva, absolutamente nueva y sorpresiva para todo el mundo. Con lo cual, no sabíamos lo mismo de este virus, o los expertos de los que tú hablas no sabían lo mismo del virus en marzo que ahora. Claro. Entonces, de esos de los que habla Juan Antonio. Entonces está claro que muchas de las decisiones que se han tomado son erróneas, pero es normal, o sea, no hay problema en decir nos hemos equivocado y estamos rectificando. Yo lo que digo, no me cortes. Yo lo que digo es que lo que hay que hacer cuando tengamos una situación de esa es rectificar, y con los mercadillos lo que hay que hacer es rectificar en ese sentido. Ser humildes y reconocer que uno se ha equivocado y no pasa nada. El tema de los parques, por ejemplo, pues esa decisión se tomó porque se pensaba que en los parques se podía era un sitio al que acudía mucha gente, se alojaba mucha gente, donde además había un mobiliario urbano de uso común, como los columpios, los toboganes, los circuitos de calistenia, ese tipo de cosas, y por eso tomaron la decisión de vallar los parques inmediatamente. Si esa decisión es buena o no, bueno, pues si en un momento dado se descubre que
los parques no son focos de contagio, no son lugares de contagio, pues se deberían reabrir. Pero ahora con lo que estamos es con los mercadillos, porque a fin de cuentas los parques pueden permitir el esparcimiento más o menos de la población, pero los mercadillos, por un lado, permiten un ejercicio de compra o beneficiar, o hacer más cómoda la compra a una serie de usuarios y ganarse la vida a un montón de gente para que la economía se mueva y una serie de vendedores ambulantes puedan vivir y llevar su vida para adelante. Entonces, es urgente tomar una determinación. Pero si yo lo que me refiero y que es, los hosteleros dicen, es que dentro de mi local no se producen los contagios. Los que hacen los parques, como tú dices, dicen, es que en el parque no se producen los contagios. Los que del mercadillo dicen, es que en el mercadillo no se producen los contagios. Al final el contagio no se produce en ningún sitio, porque cada uno, como arrimamos el ajo a nuestra sardina y es normal, pues mira el miedo que teníamos con los colegios, y resulta que la incidencia en los colegios es mínima. Pero la OMS, Juan Antonio, sí que dice que el virus se propaga con mayor facilidad en espacios cerrados. Pero claro que sí, pero o sea, ¿sabes dónde más se propaga el virus? Seguramente en las reuniones familiares, pero ni siquiera tenemos un estudio que nos lleve a rajatabla a decir, oiga, es que en el supermercado se propaga más que en el mercadillo. Lo que se pretende muchas veces con estas medidas, que yo ya no digo que no son, ya ni pienso si son acertadas o no, lo que se pretende es evitar las aglomeraciones. Es decir, posiblemente en una plaza de toros con su distancia de seguridad, pues hay poco riesgo. Si tú estás viendo una corrida de toros o un concierto y estás, como estamos aquí nosotros, con la distancia de seguridad, con nuestra mascarilla puesta, no estamos bebiendo ni fumando ni nada de eso, y estamos viendo el concierto y no hacemos nada más que ver el concierto, seguramente no nos contagiamos. El problema es que cuando abres el campo a estos tipos de eventos, pues se producen aglomeraciones a las entradas, a las salidas, al ir al baño, al ir no sé qué. Entonces, a lo mejor lo que piensan, digo yo, que no lo sé, es que si tú abres los parques o abres las zonas del interior de los bares cuando va a haber más relaciones sociales. Claro, exactamente. No es o el mercadillo, no es porque haya menos, sino porque hay más relaciones sociales. Que yo no sé si es una medida, repito, si es una medida acertada, errónea, pero que supongo que quien toma esas medidas no las toma porque se le ocurra ahora. Vamos a hacer una lista y vamos a decir, hoy pues cerramos los mercadillos. El fútbol no. Una vez da la sensación que se hacen así las cosas. Por supuesto, pero ¿sabes por qué? Aquí en este sitio sí, aquí no, allí ya. Parques abiertos, parques cerrados. Mira, yo tengo aquí oyentes que realmente. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos aún. Estamos viendo que Alemania, Italia, no sé qué, toma un día una medida y al día siguiente la tiene que quitar. Por cierto, una pregunta. ¿En Alemania están abiertos los mercadillos? María Jesús, que haga comentarios sobre lo que nos mandan. Una pregunta, para quien lo sepa. En Alemania, ahora en Navidad, ¿sabes? ¿Están abiertos los mercadillos navideños? Yo no lo sé, no he viajado últimamente a Alemania. No sé, pero es por saberlo, porque allí sí que tienen grupos de expertos y allí su nivel de incidencia es muy bajo. Entonces, no hay que irse tan lejos. En Murcia han cerrado los bares a partir de las 6 de la tarde, me parece. Pero que en Murcia no es allí ni gastan menos bares que nosotros, pero la cuestión aquí es que podemos opinar de cosas de las que no entendemos. Podemos opinar perfectamente, pero nosotros somos responsables políticos y ese responsable está en la responsabilidad de, evidentemente, las cosas que no entendemos, pues preguntar que nos las expliquen. Pero las cosas que estamos viendo y que estamos viendo que se están aplicando en el mundo mundial y algunas restricciones mucho más fuertes que hemos hecho nosotros. Y hablando del mundo mundial, estoy hablando de Murcia, estoy hablando de Cataluña, estoy hablando de Alemania, y para irnos más lejos, aplican restricciones muchísimo más duras, pero muchísimo más duras que aplicamos nosotros. Y claro, aquí nosotros estamos discutiendo. Y otras menos, nosotros fuimos los primeros en España, quiero decir que se puso de obligatorio el cumplimiento de la mascarilla. Pero estamos ahora en el escenario de esta segunda ola. No sé, pero María Jesús, por ejemplo, Murcia ha tomado una medida mucho más drástica que Castilla-La Mancha. Ha cerrado la hostelería. Ha cerrado la hostelería, pero ha puesto encima de la mesa una partida de 37 millones de euros en ayudas directas a la hostelería. No las ayudas que nos decía Juan Antonio. ¿Has hablado hace poco con los hosteleros para ver a qué velocidad están tramitando estas ayudas? Y ya te lo digo yo, a velocidad de 0 metros por segundo. O sea, una cosa es salir y decir, pongo 35, ¿y cuándo?
Ya veremos. Bueno, o sea, aquí, empezamos a tramitar. Aquí, si si hablamos en general, bueno, ¿a qué velocidad se han dado esos aplazamientos trimestrales a los que aducía pues Juan Antonio? A la misma velocidad que sí, el otro. Te lo voy a decir yo, al primer trimestre de la pandemia, porque al segundo trimestre que intentabas aplazar, automáticamente... Pero tú lo dices por propio, o sea, tú los has pedido y te los han dado. No, te lo digo por... Pero en tu caso los has pedido y te los han dado o no te los han dado. No estoy hablando ni de mi caso en concreto, no te voy a decir casos concretos, te voy a decir lo que yo conozco de mi entorno. En tu caso, tú los has pedido, porque claro, hay gente que está hablando, pero tú los has pedido y te lo han dado en tu empresa, ¿o no? Yo no los he solicitado, porque mi actividad no ha cesado durante la pandemia. O sea, mi actividad como empresario no ha cesado, o sea, porque... Tu actividad como empresario no ha cesado y no has necesitado ni prorrogar nada, ni que los camiones estén de menos carga, ni nada. Tengo compañeros, sí que se me ha reducido el volumen de negocio, pues evidentemente, pero no me ha llevado a tener... ¿Se le ha reducido dentro de la... Ha dicho que sí, que se ha reducido. Pues... Se ha reducido el volumen de negocio, pero no me ha llevado a tener que aplazar un pago, ¿vale? No me ha llevado. Pero sí que te digo... Que hay muchos autónomos que han aplazado el primer trimestre, el que nos ocupaba durante la pandemia, y el segundo trimestre, puesto que prácticamente no habían trabajado y no les había dado tiempo a recuperarse, han intentado aplazarlo y se les ha denegado en unos casos, y en otros casos la Administración ha articulado una fórmula en la que te obligaba a pagar. Pero vamos a ver, Antonio, si se les ha denegado... Porque no había dinero, Juan Antonio. No hay un duro en España. Si se les ha denegado... ¿Cómo puedes pedir ayudas directas si no hay ni un duro? O sea, hay cosas que yo no entiendo. Por un lado me dices que necesitamos ayudas directas y por otro lado dices que no hay ni un duro. O sea, o le damos... Y que no llegan las que se... Y además reducir impuestos. O sea, reducimos impuestos, no hay ni un duro y vamos a hacer ayudas directas. Como no le demos a la máquina de imprimir billetes, explícame tú cómo lo hacemos. O sea, explícamelo tú. Digo yo, es por entenderlo. Lo vamos a explicar nosotros. No digo, porque claro... A lo mejor hay que reorganizar la riqueza. Claro, igual hay que reorganizarla. Igual a la gente que acumula mucha riqueza... La única forma de reorganizar... Es que volvemos a lo mismo. La única forma de reorganizar la riqueza es que los que más tienen paguen más. Y eso es lo que no quieren estos señores. que las grandes rentas o los que cobran más de 200.000 euros al año paguen más. No. Si vamos a hablar de eso, al final los populistas lo que buscan es fuga de capital. Siempre terminamos ahí. Peor. Claro, es que al final, si tú le aprietas las tuercas al que más tiene, como sé que les gusta hablar de Europa, que vean lo que hacen en Europa. Lo que está claro que en Murcia se cierran los bares y se les da una ayuda. Antes, después, la ayuda está. Y en Castilla-La Mancha, ¿se pueden cerrar bares? ¿Hay ayudas? No se han cerrado los bares. No se han cerrado los bares. Es que en Castilla-La Mancha, es que partimos de la premisa errónea que en Castilla-La Mancha se ha cerrado, y en Castilla-La Mancha no se ha cerrado nada. Se ha cerrado y no se ha cerrado el interior. Se les obliga a trabajar en precario. Claro. Al final se les obliga a trabajar. Es que hay bares que no tienen terraza y no está. Cuando hablemos de Castilla-La Mancha, hablemos de Castilla-La Mancha. Y cuando hablemos de Ellín, hablemos de Ellín. Ellín está en una fase en la que se han impuesto unas normas, pero que no son aplicables en Castilla-La Mancha. En Albacete no están los bares cerrados en el interior. Porque están en fase 2. Porque están en fase 2, Juan Antonio. Pero todas las localidades de Castilla-La Mancha que están en fase 3, el interior de los locales está cerrado. Claro. ¿Y qué? Eso lleva a que muchos negocios sean inviables. Y eso lleva a la necesidad que a esos negocios concretos hay que ver cómo se habilitan las líneas de ayuda. Claro. Pero exactamente que no es lo mismo que yo cierre absolutamente todo y entonces diga, pues claro, pongo una línea de ayuda encima de la mesa y ya veremos si la cobráis, porque eso es lo importante, que la cuestión es que una parte, ¿qué porcentaje de territorio estamos en fase 3? De toda Castilla-La Mancha, O sea, porque pues ese porcentaje de territorio es lo que tendrán que hacer medidas especiales para contener la sangría de cierres de bares. Pues ya está a punto, es lo que hay que hacer. Pues eso es lo que estamos tratando de dilucidar aquí en esta tertulia. No, aquí no. María Jesús. Eso es de lo que estamos hablando, de que, pero que mientras no les permitan... Lo que hacemos nosotros es pedirlo, y lo pedimos cada vez que habla Ramón con Patricia, y Ramón, pues evidentemente, con todos los que tiene encima, y lo pide, necesitamos líneas de ayuda específicas para los sitios específicos donde lo sufrimos más. Pero no generalizamos. Es que como en Murcia, o sea, nosotros estamos en Castilla-La Mancha, no estamos en Murcia. Hemos hablado de Murcia porque habéis dicho... Pero vamos a ver, hemos hablado de Murcia porque has dicho que en otros sitios hay restricciones más duras que aquí, y es que parece que aquí con una tirita lo vamos a arreglar. Y no es así. O sea, donde han hecho restricciones más duras que aquí, han puesto medidas sobre la mesa. Y aquí no las tenemos. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de eso.
Ni más ni menos. Vamos a ver si... Que cada vez se les está dejando menos margen de negocio por las restricciones y no hay ningún tipo de ayuda. Y evidentemente un negocio que ingresa un 20% difícilmente puede pagar un 100%. Lo he dicho al principio de la tertulia y lo sigo manteniendo. O sea, tú que me reconociste en la otra tertulia que había sido autónoma, lo debes de saber perfectamente. O sea, no puedes ingresar 20 y pagar 100. Eso es imposible. Inviable totalmente. Y eso te lleva a la ruina. Eso me llevó a mí en su día, cuando no podía pagar, pues tener que cerrar esa línea y dedicarme a otra cosa. Lo que no puede ser es que alguien piense, nosotros, en general, España puede apoyar a quien sea para salvar lo que tengamos que salvar, lo que digamos que salvar. Pero tenemos que ver cuando decimos se le ayude con esto, tienes que decir de dónde se va a sacar. Aquí, y vamos a lo local, porque yo creo que es mejor que vayamos a lo local. O sea, las ayudas que nosotros podemos dar directas, que las hemos dado, sale del presupuesto de los impuestos de los sellineros, ¿vale? Y eso es lo que hacemos, gestionar los impuestos de los sellineros. Puede que alguien diga que se puede gestionar de otra manera, pero con un ingreso por ellinero o por un presupuesto por ellinero de 612 euros por ellinero, no podemos competir con ingresos o con presupuestos por ciudadano de Albacete, por ejemplo, que tiene 1.200 euros. Sus recursos son muchísimo más grandes que los nuestros. Entonces nosotros, con los recursos escasos que tenemos, hacemos los esfuerzos más grandes que hemos hecho. Porque lo que estamos hablando de transformación, este año hemos hecho la labor más grande que se ha hecho, y tú lo reconoces, Juan Antonio, de intentar transformar, de intentar motivar a los emprendedores, precisamente porque estamos en un momento de cambio, y es el instante que lo tenemos que hacer. Permitidme que vaya incluyendo un poco lo que nos va diciendo, si no se nos va, ya queda hasta fuera de lugar que yo hable de lo que me dice David, que piensa que no está de acuerdo un poco con lo que habéis dicho de las terrazas, que fíjate, hace ya, parece 2 horas que hablábamos de las terrazas, que no está muy de acuerdo porque hay terrazas concretas, nombra algún ejemplo, que, bueno, pues son de obra incluso, y que tienen solamente un gran balcón, más que una terraza, ¿no? Y dice que, bueno, que eso ya se estaba denunciando antes del COVID. La verdad que yo creo que ahora no es el momento de esto, ¿no? Creo que esto lo podemos dejar para otro momento, porque bastante tienen, en general, con intentar salir adelante ahora mismo. Después, tengo a 3 o 4 oyentes partiéndose con esto de los asesores y los... ¿Cómo era? Los expertos, efectivamente. Están partiéndose. Dice que tenemos aquí grupo de expertos también en el No. Y luego, pues eso, expertos... Yo ya he dicho que de esto no tengo ni puñetera idea. Claro, expertos vemos, sobre todo en las televisiones nacionales hay cantidad de expertos, y se dedican a repetir lo que sabemos todos a través de los medios de comunicación y demás. Lo más curioso es que ni los expertos... Porque nadie se pone con un microscopio a mirar, o sea, vamos repitiendo todo lo que escuchamos. Hasta los expertos que son licenciados en no sé qué, coges, según el que cojas, efectivamente, pues utilizarlo para lo que a ti te interesa. Según el canal de televisión, como dice fulano de tal, que lo he leído yo en no sé dónde. Efectivamente. O sea, mira, con lo de los humidificadores esos, los purificadores esos, claro, tú ahora las AMPAs de ozono. Las AMPAs y todo eso están mirando todas esas cosas. Y te pones a mirar esas cosas, y entre lo que dice uno, lo que dice el otro, el que vale 800 euros, el que vale 400, el que vale 400 no vale. Pero las ventanas abiertas, Juan Antonio, las ventanas abiertas. Al final lo que hay que hacer es abrir la ventana, con lo cual nos meten a todos en una pulmonía y... Con lo cual, si abrimos la ventana, estamos en la misma situación que el mercadillo. Y que no se enfade nadie, que yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Ahora mismo, a mí, el consejo que me pueda dar todo un médico, con su carrera y todo, es igual que el consejo que pueda dar un medio de comunicación que dé la última noticia sobre el COVID, si es que no se sabe nada. Ni ese médico tampoco sabe más de lo que podamos saber nosotros, porque nos ha puesto a investigarlo él y ha sacado sus... Y espérate cómo salga la vacuna. Repite, efectivamente, y la vacuna es lo mismo. Espérate cómo salga la vacuna, que ya está empezando a decir la gente. No, primero que se lo ponga, no sé quién. Antonio, me pide también otro oyente, hablando de los 4 caminos, ¿qué pasó este fin de semana? Que cerraron varios pubs de la zona. No, pues muy sencillo, que no estaban cumpliendo las normas de distancia social y de aforo, y entonces pasó la policía y les dijo que desalojaran. No hay más historia. Que tenían que desalojar y cerrar por no cumplir las
las medidas a juicio de la policía, que es la que lo presenció, pues de distancia social y de aforo. Pero el domingo también estaba cerrado porque se dio la orden del fin de semana o Eso ya no lo sé. Eso ya no- sé no que lo pasé sé. que el domingo estaba cerrado también y sé que el sábado se cerró porque bueno pues Eso que ya esto no lo sé. Ellín No se sé entera. si María Jesús sabe algo más. Pero que el domingo también es verdad que estaba cerrado y eso sí que no sé si había... El hecho puntual lo sé, no sé si ya el domingo no abrieron o No estaba cerrado, yo lo vi. Tenían, no sé, eso ya no lo sé. Si tenían Vale. alguna orden. Yo me gustaría hacer una reflexión de lo último la última intervención de María Jesús, en la que dice que cuando ella fue autónoma tuvo un negocio que no le funcionó y bueno, lo que hizo fue cambiar, ¿no? O sea, intentar otro tipo de negocio. No sé si es una recomendación para los hosteleros y para los comerciantes de gin, el que se dediquen a otra cosa, pero evidentemente no todo el mundo cuando cierra un negocio está en disposición de poder abrir otro. En muchísimas ocasiones, cuando un negocio deja de funcionar, ha llevado a ese autónomo o ese pequeño empresario a la ruina absoluta. Con lo cual, muchas veces no tienen más opción que esa. Antonio, pero como todo... Tú lo has dicho antes, además. Tú lo has dicho cuando lo de las flores. Has dicho que cómo se van a meter ahí sin hacer un plan de viabilidad. Es que, pero vamos a ver, Juan Antonio, ahora mismo en la situación que estamos, ahora mismo, los negocios que están abiertos no necesitan ningún plan de viabilidad. ¿Cómo que no? ¿Qué plan de viabilidad necesita tu negocio que está abierto? Pues muy sencillo. Si yo me lo que queréis es que cierren. Entonces. Como no hay un... Al contrario, lo que se está haciendo aquí es evitar que cierren. Es evitar que cierren. Pero lo que nosotros... ¿Y hay algún plan de viabilidad que vaya a funcionar ahora mismo en la situación económica en la que estamos de restricciones sanitarias? ¿Hay algún plan de viabilidad que vaya a dar un negocio por bueno? Por supuesto que sí. ¿De los que están abiertos ahora mismo? Por supuesto que sí. Si hasta hay empresarios... Explicármelo porque no entiendo. Pues hay empresarios que han ganado dinero. Si hasta hay empresarios... En la hostelería. Sí, en la hostelería. Y en la venta ambulante. En Ellín. O sea, mira, en la hostelería en general, en la venta ambulante no, porque yo no entiendo de ese negocio y no me he metido ahí, porque además es un negocio muy complejo. Que algunos tienen sitio permanente, pero... Pues como no los entiendes, deberías de escucharlos. No, pero si los escucho, si los atiendo, si los recibo. Y claro, y los recibo permanentemente. No sé cuántos has tenido tú en tu despacho que hayan estado 5, 6, 7 veces los mismos y escuchándoles y anotándoles y diciendo, mira, estamos intentando hacerlo de esta manera. Pues en mi despacho, nos han llamado por teléfono, nos hemos reunido con ellos y les hemos escuchado. Claro, pero yo no solo... Lo que pasa es que nosotros no tenemos margen de maniobra para tomar ninguna decisión. No, porque no habéis llevado una propuesta al pleno, joder. No se os ha dicho. No, perdona, por activa y por pasiva. Que colaboremos. O sea, en las comisiones os digamos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que pensamos nosotros. No, pero voy a decir aquí públicamente lo que dijo, que es un espacio cerrado, meter el mercado en un espacio cerrado. Cuando estéis hablando de mercados abiertos, la única propuesta que se hizo, que se desestimó, fue meterlo en un espacio cerrado. En este caso creo que fue al principio de la pandemia y el otro día también lo dijisteis en la radio. El otro día esas son nuestras propuestas. Esas son nuestras propuestas, joder. Se pedía para los puestos de alimentación. Su propuesta hace 2 meses era que nos quitásemos todas las mascarillas porque esto era un estado policial y ahora su propuesta es que ¿quién ha dicho que eso? compremos mascarillas. ¿Quién ha dicho Hombre, eso? vosotros mismos. Ahora la propuesta no sé si miente más tu presidente o tú. De quitarnos la mascarilla. Porque es una confabulación mundial. Pero quién, ¿cuándo? Que paguemos mascarillas. ¿Que en qué momento ha dicho Vox que nos quitemos las mascarillas? Alguno habrá apuntado una empresa de mascarillas en Vox. Pero vamos a ver, ¿en qué momento Vox ha dicho que nos quitemos las mascarillas porque era una confabulación? Según tú, ¿en qué momento lo has dicho? Pero si os habéis manifestado por las calles con esas cosas. Pero no, hay un movimiento que nada tiene que ver con Vox. Al que asisten los propios dirigentes de Vox, al que animan en las redes sociales los propios dirigentes de Vox. Pero por favor, es que al final nos queréis hacer comulgar con ruedas de molino. Eso no es cierto. Os recuerdo que los micrófonos, entre el el plastiquito del micrófono, vuestras mascarillas y demás, ya si gritáis encima ya, bueno, ya, Mario. Sí, gracias, José. Le vamos a ver. Yo creo, y lo creo sinceramente, ya que hablábamos antes de los expertos, que si de algo están hartos los autónomos, los emprendedores y las emprendedoras, lógicamente. De expertos, sí. Sí. Si de algo están hartos es que los expertillos de la política, en los cuales yo me incluyo, les digamos cómo tienen que reinventar su negocio,
cómo tienen que hacer para que les vaya mejor, porque realmente yo parto de una base, yo que soy autónomo y que vengo de estirpe de autónomos, mi bisabuelo ya era vendedor de botijos, ambulante, por cierto. Al final, quien mejor conoce su negocio es la persona que abre la persiana todos los días, que se pasa 12 horas en el negocio y que va viendo un poco las necesidades y las peticiones de sus clientes. Entonces, al final, les podemos decir 20.000 veces, tenéis que reinventaros, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, pero ahora mismo estar en una situación en la que están auténticamente asfixiados. En los 3 primeros meses de la pandemia que estuvimos confinados, muchos ya han agotado su colchón financiero, los ahorros que tenía, y ahora en esta segunda ola hay muchos que están auténticamente asustados. O sea, me lo han comentado compañeros y gente, tanto aquí como en Albacete, pero vamos a quedarnos aquí en Ellín. Están auténticamente asustados porque me dicen, ya no tenemos colchón financiero, ya no tenemos riñón, no tenemos ahorros, y como esto sigue así y sigamos perdiendo dinero, vamos a tener que cerrar, y viven de ello. Y estamos hablando de autónomos que llevan toda su vida funcionando en eso. Entonces, en este momento, yo, que no soy experto en nada, pero que sí me precio de escuchar a la gente y escuchar sus opiniones, los autónomos necesitan 2 cosas fundamentales. Ya no tanto reinventar el negocio, porque a veces reinventar el negocio significa nuevas inversiones, para lo cual ya no tienen dinero. Si es verdad que los hosteleros pueden vender comida a domicilio, pero eso ya lo hacían antes de la pandemia. Tú vas a un bar, oye, ¿qué tienes? ¿Paella? ¿Me puedo llevar 2 raciones a casa? Y decías, sí, claro, toma, te lo metes en un tupper y te lo llevas. Eso ya lo hacían. Lo que necesitan sobre todo es exoneración de impuestos, que me dirán, ¿ya se hace? Pues no del todo, porque muchos autónomos a los que les aplazaron el pago de autónomo los 3 primeros meses, ahora se lo han subido. Se lo han subido. Dice, es que ahora pago más autónomo, con lo cual lo que han hecho ha sido pues aplazármelo y cobrarme ahora un poco más para compensar. Y sobre todo, pues eso, algunas ayudas que les puedan permitir aguantar un poco esta situación en la que muchas veces están, yo lo digo, y esto sí que lo digo, están abiertos por dar servicio, pero no están ganando dinero. ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que quieras. Sí, entonces tú crees que todo lo que se está hablando de que es importante la transformación, es importante la digitalización, es importante competir en igualdad de condiciones contra las grandes cosas, eso no se tiene que hacer, eso no lo tienen que hacer. O sea, quiero decir, tú dices que ya en este caso lo que hemos hecho durante todo el verano, no fuimos nosotros los que dimos la formación, los que dimos los cursillos, contratamos a especialistas. Ajá. En este caso contratamos a expertos para hacerlo. Y ahí salieron determinadas conclusiones de que es necesaria una transformación precisamente para hacer más resistente el tejido comercial de Ellín a los cambios. Entonces tú dices que eso no es necesario. No, o sea, tú dices que no es absolutamente necesario, que eso no lo tenemos que hacer y simplemente mantener el negocio tal como se ha hecho durante los últimos 30 años. No, lo ha dicho, que ellos lo saben. No, pero yo te he hecho la pregunta. Hay una cosa mucho más sencilla, si me permitís, es que, claro, si nosotros queremos que Europa nos dé los miles de millones de euros de los que estamos hablando... Es para que nos transformemos. No es para que digamos, oiga, que mi negocio va mal, tome usted. ¿A usted cuánto de mal le va su negocio? Le damos 10.000 porque le va mal 10.000 euros. No, señor. Europa lo que nos va a decir, y lo que nos está diciendo desde hace mucho tiempo, es que para que lleguen todos esos millones, claro que hay que hacer inversiones, claro que hay que transformarse. Y te va a decir que tienes que transformarse en los aspectos digitales, en los aspectos medioambientales, en los aspectos sociales y de igualdad, que miro a Antonio porque a veces no les gusta esas cosas. Y si no, Europa... Lo que no nos gusta, Antonio, lo que no nos gusta es que el relato único sea el vuestro. Eso es lo que no nos gusta. Y si no, en los aspectos sostenibles, en la economía baja en carbono. Hablábamos el otro día de las ayudas que... Evidentemente van a haber muchas ayudas y incentivos para todo el sector del transporte para que se transforme en energía limpia. Pero Europa te dice, oiga, nosotros sí le podemos dar los 70 y tantos mil millones de euros o los X mil millones de euros, pero usted tiene que cumplir los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos del milenio, y usted tiene que vincular esas ayudas que se le van a dar a sus empresas a esas inversiones. Y si no, las empresas que no se adapten, lo que les va a pasar es que no subsistirán, pero es así. Que lo otro es aplazamientos que se pueden dar y créditos blandos. Pero que nadie piense que le van a dar una ayuda a fondo perdido para que simplemente sobreviva. Porque
eso ninguna institución europea te lo va a admitir. Bueno, estoy tergiversando de una manera disparatada. Primero le digo a María Jesús, en ningún momento yo no he dicho, perdona José Luis, ¿por qué tengo que contestar esto? En ningún momento yo no he dicho que las empresas no deban actualizarse. Las empresas, los autónomos, las micropymes deben actualizarse cada día. En ningún momento he dicho eso. Lo que sí he dicho es que están cansados de ir a que se les ayude y les diga, no, es que lo que tú tienes que hacer es actualizarte. Que hagan estudios de mercado, que hagan cada cierto tiempo cursos y planes para avanzar con los tiempos. Eso tienen que hacerlo todas las empresas. Eso está clarísimo. Pero eso no significa que en este momento, en esta situación, no pase la supervivencia de muchos autónomos por recibir esas ayudas. Lo que no puede ser es que le digan, no, tú lo que tienes que hacer es, en lugar de vender esto, vender aquello y venderlo de esta otra manera. Pues eso no se lo tenemos que decir. Y con respecto a... Eso tendrá que hacer un estudio. Permíteme un con segundito. profesionales. El turno de Antonio se lo quito, porque tengo a Raquel Tomás en el teléfono que quiere intervenir en el programa. Raquel, buenos días. Te acabo de quitar la Buenos días. Hola, Raquel. Venga, sea breve, que si además unimos el sonido telefónico a la tertulia, bueno, ya esto hay que prestarle al 100% toda nuestra atención. Venga. Vale. Bueno, solamente quería hacer un inciso y quería decírselo, y por favor no me interrumpa María Jesús. Quería hacérselo a María Jesús y a Juan Antonio. Cuando dicen que la única medida que yo, o que mi grupo municipal VOZ hizo sobre los mercaderes. Nosotros cuando terminó, o a medio de la pandemia, que fue sobre abril o mayo, solicitamos lo del pabellón porque en otras ciudades se estaban haciendo. Y se estaban haciendo que solamente con fruta y verduras, algunos puestos, se ponían en el pabellón con control de aforo para darle salida a ese mercadillo ambulante que también tiene familia y tiene que comer. Esa fue la primera de las propuestas que tuvimos, pero hubieron muchísimas más, y lo sabes. Nosotros propusimos que se agrandara el mercadillo, propusimos que viniera gente de fuera, que no solamente los de allí, propusimos que la entrada también fuera salida, que se administraran más salidas y más entradas, porque las personas mayores tienen que dar una vuelta muy grande para poder volver a sus casas. Hemos propuesto muchísimas cosas a nivel de mercadillo, así que no me digas y no me vengas con que nosotros solamente hemos propuesto una cosa, porque es sumamente mentira, y lo sabes. Solamente quería dejar claro eso, porque es que si nos sumamos a las mentiras, porque digas y repitas más de una vez una mentira, no se va a volver realidad. Muy bien. Gracias, Raquel, por ser tan breve. Gracias. Pues muchas gracias, pero la cuestión es que cada una de esas acciones, puedo contestarle, por alusiones, sí. Me ha puesto a mí y ya no le he cortado, Pero muy rápido. Eso iba a decir, si no, muy rápido. la tengo que mantener. A mí me gusta el hecho que digan, hagamos crecer el mercadillo. Perfecto, pero dime cómo, porque es las veces que le he dicho, y además, y eso se lo dijimos a las comisiones, dime cómo hago crecer el mercadillo. Pues ya te lo dijimos. Coge el parque, que también se han puesto los feriantes en el parque, y agranda el mercadillo, porque está cerrado y no necesitas utilizar más calles. Te lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y lo que dijimos es que no me autorizaba la policía a usar el parque. Eso te lo dijimos por activa y por pasiva. El parque está cerrado, no lo podemos hacer, y cuando estaba abierto tampoco. Habilita más calles. Se pueden hacer muchísimas cosas. Las calles, más calles. Bueno, quiero decir, si me permites que conteste. Se cierra una vez a la semana, no perjudica a mucha gente. No, perfecto. Cerramos los parkings, cerramos todo lo que había en una calle. Las calles no se pueden cerrar en ningún sitio. Hemos visto cierre de calle. Y después, dime, porque igual sabes de control de aforo, cómo se puede controlar en 4 sitios distintos, con varias entradas y varias salidas, el conteo del aforo. Si me lo explicas, y se lo explicas a la policía, y se lo explicas a los que estén allí, pues igual lo hacemos. Pero nadie me ha demostrado que en la misma entrada y la misma salida puede haber un conteo. Si lo hacéis, perfecto, pero ponlo encima de la mesa. Para eso está la policía y la protección civil, que lleva su Walkman y que se hablan entre ellos para... No, pero dime cómo se hace el contaje, cómo es eso. O sea, cuento las entradas, cuento las salidas. Desde el primer momento yo he pedido hasta incluso aplicaciones para hacerlo. Pero no vale decir, no, pues pongamos más salidas, abramos más calles, o incluso lo que habéis dicho, que en muchos casos... Pues total, si lo hacemos así, pero ¿cómo podemos cerrar una calle? Ahora hemos cerrado lo máximo que podemos llegar. La alternativa, y lo dije en todas las comisiones, la alternativa de un sitio donde podemos hacer control de aforo perfecto ya lo teníamos. Y es en el polígono, pero nadie quiere irse al polígono, y eso lo entiendo perfectamente. Ahí tenemos espacio suficiente.
pero nosotros tenemos lo que tenemos. Y a mí me parece muy bien que se admita de fuera y cómo, bueno, ya lo veréis porque sois vosotros. Que entradas y salidas ya lo hará la policía. No, el ya lo hará. Es que hay que escribir un documento para decir exactamente cómo se hace. Yo no tengo que hacer tu trabajo, el trabajo, yo te doy opciones como lo hacemos todos los partidos, como lo hacemos todos los partidos de la oposición. Las opciones, el trabajo es hacerlo. Pues, es hacerlo, nosotros proponemos y vosotros lo hacéis. Pero yo no tengo la potestad para hacerlo porque no estoy gobernando. Vosotros que estoy gobernando son los que lo tenéis que hacer. Perdona, pero la cuestión aquí es que los que estamos gestionando, a mí siempre me gusta gestionar, lo que tenemos que dar es la opción cerrada. Yo le tengo que decir a la policía cómo se hace, le tengo que decir a la brigadilla cómo se hace. No vale decir, yo ya he dado la opción, y si sois incapaces de hacerlo, pues sois vosotros. No es verdad, porque yo también quiero que se abra el mercado para todos, y se lo dije desde el primer momento. Y lo estamos intentando hacer. Se han cambiado planos. Se le ha dicho a la oficina técnica que me cambie los planos 27 veces. Y lo estamos haciendo. He tenido reuniones con la policía para ver cuáles eran las alternativas. Y finalmente todas esas alternativas se han descartado porque no son viables. Y sin embargo vosotros decís... Que lo cerraste en fase 2 y ahora lo había en fase 3 porque han hecho la manifestación los vendedores. No, perdona, no ha sido la manifestación, ha sido el decreto de la Junta. Ha sido el decreto de la Junta. Claro. Ha sido el decreto de la Junta, no ha sido decisión. Eso sí que mientes. Eres una mentirosa, porque ha sido el decreto de la Junta, no la decisión. No, la mentirosa eres tú cuando has dicho que yo nada más que he propuesto una cosa y ahora me estás dando la razón en que te he propuesto varias cosas. No puedes decir que lo abrimos por la manifestación. ¿Qué me estás contando? Entre otras cosas, ¿qué manifestación? Si la manifestación era de los... Hombre, entre otras cosas, los mercaderes ambulantes pueden hablar. Vamos a dejar esto un poco. Falta la de mañana, que Antonio quería hablar. Cuando llega el momento ya que no entendemos nada, pues lo mejor es paralizarlo todo. En fin, ya veo que este tema va a traer cola. De hecho ya hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, y veo que seguís todos en las mismas posiciones, con lo cual ha variado poco en los últimos meses. En todo momento las posiciones han sido las mismas. Lo que pasa es que muchas veces... Raquel, muchas gracias por participar. Un abrazo. Venga, adiós. Es muy fácil hacer brindis al sol. Yo puedo decir, yo quiero que porque los feriantes, por ejemplo, lo están pasando muy mal. Y el Teatro Victoria y yo la quiero cultura en general, todo el mundo le está pasando muy mal, todo el mundo. Que en Navilandia haya feriantes. ¿Pero cómo? Con las normas que tenemos. Decidme cómo, dónde, en qué lugar, cómo van a respetar las medidas de seguridad. Que se abra Navilandia, por ejemplo, y haya feriantes allí. Pero tendréis que decir cómo. Tendréis que decir cómo. Porque si no, a mí me llama la atención. A mí me llama la atención. Déjame que termine. Vale, pero es que si no intervengo, porque es que empezáis. Un segundo, pero si acaba de intervenir. Si hasta le corta a Raquel. Figúrate, pobrecillo. Pero vamos a ver. Pero pobrecillo, ¿por qué? O sea, no sé, yo qué sé, pero pobrecillo. Que acaba de hacer. Pobrecillo, nuestros vendedores ambulantes en manos vuestras. Que acaba de intervenir tu jefa. La responsabilidad de los mercaderes ambulantes que aquí es del ayuntamiento de allí. Es tuya, porque lo dijiste. No, y lo digo. Lo que no se entiende es que tú me pongas excusa de que no puedes cortar calles cuando tienes calles cortadas para los hosteleros, que se las merecen, por supuesto. Pero ¿cómo que tengo calles cortadas? ¿Cómo que no? Que tengo calles cortadas? ¿Tú no tienes calles cortadas para montar terrazas? Pero un ratico. Un ratico, pues estamos hablando de un ratico los miércoles. Pero ese ratico... Un ratico los miércoles para dar servicio a esos vendedores ambulantes. Pero los estamos que tienen el mismo derecho a comer que... Hay control de aforo, hay control de aforo, ¿no? ¿Verdad que no? Que ya lo hemos hablado muchas veces. No puedes coger... Donde hay viviendas no se podrían coger las calles. No, pues ¿qué es? Es un mitin. No sé. Margaret, tienes la palabra. Ya está. Sí, señor. Yo quería hablar de mi libro. Pues me ha dado la palabra a mí. Yo quería hablar de la ley CELA. Pues ya no nos va a dar tiempo. De todas formas, la semana que viene, como lo vamos a tener el miércoles, vamos a hacer ahí... El martes... No viene a ser el miércoles que viene. El martes hacemos un especial, si queréis, de eso, porque es un tema que yo quería poner sobre la mesa hoy, pero no. Y porque además mañana también será un día importante en los colegios concertados, entonces seguro, sí. Coges nota, apunta, Juan Antonio. Es tremendo. Y la semana que viene, pues vuelves a venir. La manifestación de mañana es tremenda. Ahí lo dejo. Tremendísima, sí. Venga, tenemos que ir terminando ya. Vamos a hacer una ronda final ya a modo de despedida. Y... Pues bueno, empieza la ronda y ahora no me lo tomo a broma. Pues lo parece. No. Al revés, los que se lo están tomando a broma la educación son los que pretenden hacer del privilegio una norma. Toma ya. Ay, qué frase.
Bueno, el tema, si queréis, lo dejamos para la semana que viene y le dedicamos, que aunque es un tema, lógicamente, a otro nivel, también nos influye y de forma importante a todos, ¿no? A todos. Antonio, ¿nos marchamos? Pues nada, José Aurelio, lo siento mucho. Yo sí que quería hablar de la ley CELA, que lo he dicho al principio, y bueno, pues... Tienes un minuto para hablar de la ley CELA, venga. Bueno, pues es que es muy amplia. Déjanos los titulares para la semana que viene. Bueno, pues mira, el primero de ellos es la eliminación del castellano como lengua vehicular. O sea, todo un asalto a... no sé por qué te ríes, de verdad. Pues claro, os hace gracia. Claro, evidentemente os hace gracia. Porque todo lo que vaya contra las libertades individuales... Los que quitan los versos de Miguel Hernández de la Almudena hablan del castellano. Hay que tener cuajo. Cuajo. Se llama. Bueno, sin comentarios. Es castellano, ¿eh? El cuajo es castellano. Cuajo es castellano, sí. La palabra. Pero que un padre que decida que su hijo estudie en castellano y no se lo permita gracias a tu gobierno, ¿eso cómo lo tenemos que llamar? Eso es mentira. No, eso no es mentira. Eso está dentro de la ley CELA. Y si no, cógetelo porque yo sí que me la he leído. Mentira. Mentira está ahí. No, los que mentís sois vosotros. Mentís más que habláis. Tú y tu presidente, Sánchez. Mentís más que habláis. Cum laude en mentira. Bueno, nada, José Aurelio, gracias por este ratico tan ameno. Y gracias a los que nos escuchan por la santa paciencia en algunas ocasiones para aguantar este rato de tertulia. Pues nada, lo he dicho, desde aquí nuestro apoyo al sector de la hostelería, a los vendedores ambulantes y en general, pues eso, a todos los autónomos y pymes que lo estamos pasando tan mal, me incluyo dentro de ellos. Y nada, pues eso, ánimo y saldremos de esta. Me ha entrado ahora un correo electrónico, ahora si acaso lo leemos, pero espero que no nos incite a tener que dar todos puntos de vista. Venga, María Jesús. Bueno, yo cuando os he enseñado aquí es que creo que es muy importante que en algún momento entendamos todos que que el ayuntamiento para hacer gastos, para hacer inversiones y tal, necesita recursos, necesita los presupuestos. Ahora se están discutiendo los presupuestos para el año 2021 del ayuntamiento de Ellín. Esta semana pues va a haber una reunión con los grupos políticos, va a haber una reunión también con el tejido social, pues para presentarle las ideas y para que presenten las ideas. Lo que hemos conseguido aquí, ahora estaba diciendo de ayudas y da igual. Yo solo pido, hay una aplicación que se llama Gobierto que comparéis todos Ellín con el resto, con respecto al menos a la concejalía de la que soy responsable, Industria, Comercio y Turismo. Y vais a ver un encefalograma plano hasta un piquito que se hizo desde el año pasado hacia este. Y ese pico quiero que siga subiendo. Porque es lo que me estáis pidiendo. Ayudas directas, transformación. Bueno, aquí se están pidiendo muchas cosas. Pues espero que en vez de, en la propuesta, reducir los presupuestos de estas partidas, que es lo que se hizo el año pasado, en este caso, pidáis y propongáis meter más dinero en estas partidas. Bueno, el correo que hacía referencia nos habla del casco antiguo y demás, lo vamos a dejar para otro programa. Ni lo voy a leer porque es un poquito extenso. Me parece muy interesante, pero lo dejamos para otro programa. Espero que venís yo también. Que esté Juan Antonio, también intentaremos que esté Juan Antonio, pero es que es un tema tan importante que yo creo que también merece una parte importante de un programa. ¿Por dónde voy? Mario. Vale, de acuerdo. Pues, bueno, yo creo que no se debe... Las ayudas ahora mismo a los autónomos no deben pasar por reinvéntate o muere, sino es verdad que hay que reinventarse y hay que evolucionar con el movimiento y el avance de los tiempos, pero de una manera progresiva. Y ahora mismo esta situación lo que ha puesto es entre la espada y la pared a muchísimos autónomos, muchísimos comercios, muchísimos hosteleros, muchísimos vendedores ambulantes. Y con respecto a los vendedores ambulantes, nosotros decir que desde Ciudadanos en Castilla-La Mancha vamos a impulsar una acción para intentar que se equipare las restricciones, y lo vamos a apoyar desde el Ayuntamiento de Ellín a través de una moción que presentaremos en el Ayuntamiento en el próximo pleno, para intentar que se equiparen las restricciones de la venta ambulante con las de los comercios habituales y los centros comerciales, de tal modo que en los mercadillos puedan ponerse más puestos, siguiendo la distancia, por supuesto,
de la distancia sanitaria, pero puedan ponerse en más puestos que hasta ahora, porque las últimas investigaciones de estos expertos, entre comillas, indican que comprar al aire libre, siempre y cuando no se masifique la zona, puede ser incluso más seguro que comprar en un hipermercado bajo techo. Y dicho esto, muchísimas gracias por, como siempre, José Aurelio, a ti y a todos los escuchantes por sus opiniones, que son los que hacen que esta tertulia tenga un auténtico valor, que es escuchar lo que dicen los escuchantes de Solo Radio. Y si Dios quiere, nos veremos aquí el próximo martes hablando de la ley CELA, que a mí también me parece muy importante. Además, si no hay ningún tema así mucho más importante a nivel local y esto, comenzaremos con ello, por si nos ocupa todo el programa. Un especial. Margaret. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, que algunas veces tienen que tener muchísima paciencia con todos. Animar a todos los autónomos, que ahí entra muchísimo, entra la hostelería, el comercio, el mercado, todo, muchísimo ánimo. Son únicos. Ellos se levantan por la mañana con una ilusión tremenda con ganas de hacer cosas, que se reinventan, que no hace falta un comité de expertos para ellos, que son grandes valientes, que se reinventan solos. María Jesús, que no se olvide del polígono, de las empresas, a ver si vamos animando Ellín. Perdona, quería hablar de las reuniones que hemos tenido de empresas que se iban a montar en Ellín, Perdona, me estás interrumpiendo. Pero no hemos Eres podido incapaz hacerlo, de que digamos algo y nos saltes. Que no me olvido. Ya, pues vale, pues muy me bien. olvido. Pues me alegro mucho de que no te olvides, pues de todas formas yo te lo puedo decir, ¿o no? Que sí, pero Eso, vamos, pues que ya no me está. olvido. Y nada, pues también pues desde el ayuntamiento seguir trabajando como se está haciendo, que siempre se puede hacer algo más, y bueno, y también pues desde el gobierno regional seguro que nuestro presidente también puede hacer muchísimas cosas más. Y nada más, que un placer estar con vosotros otro martes y hasta la próxima. Muy bien. Juan Antonio. Bueno, hemos hablado mucho de ayudas. Al final, las ayudas tienen que tener un fin. Eso es, no puede inyectar dinero para liquidez, pues tendrá que hacerse bajo otras fórmulas, sea fórmulas de préstamos como el de las líneas ICO a muchos años de pago, o aplazamientos de seguridad social, prestaciones, etcétera. Esas son las inyecciones de liquidez o las ayudas que hay para autónomos por cese de actividad temporal, etcétera. Los ERTES, esas son ayudas a la liquidez, por lo que decía Mario. Hay otra fórmula, pero a mí me extraña a veces, y quiero decirlo así, que la derecha ahora, cuando viene la crisis, entonces dice que sí, que el Estado sea el que se haga cargo de todo, cuando no hay crisis, que entonces nada, entonces no colaboramos unos con otros, ni el Estado tiene que salvar a los que se quedan fuera o a las personas más necesitadas, como son los trabajadores. Lo digo por los ingresos mínimos vitales y todo eso, que eso les interesa menos que las empresas a veces. Pero hay una fórmula que se utiliza en muchos países, y no son países comunistas ni nada de eso, para ese tipo de ayudas a las empresas que dice Mario, y es que el Estado o la Administración participe en las empresas. Es decir, yo sí le puedo dar una inyección de dinero y liquidez a una empresa, a tu empresa, Mario. El ayuntamiento podría hacerlo, pero luego el ayuntamiento es socio de esa empresa y tiene beneficios también, y toma las decisiones en su parte correspondiente. Sí, ¿Eso le gustaría a los empresarios? Así Seguramente lo hicieron no. en Cuba. Así lo hicieron en Cuba, y al final Cuba se hizo. El gobierno de Fidel Castro se hizo dueño. Te de digo todas que las no, empresas eso cubanas. es. Si queréis que vayamos a una república bananera, macho. Es una fórmula. El modelo es el de Israel, que está proponiéndoles el de Cuba. Es Israel, que es distinto. y es una fórmula que se utiliza en algunos sitios en Alemania, y en en algunas Alemania, administraciones. sí. O sea Lo que- sé, Juan Antonio, pero ¿qué? yo no estaba diciendo inyectar dinero de liquidez directamente como tú hablabas, es que ya son alusiones. Yo lo que estoy diciendo es que los empresarios y las empresarias, por supuesto, que todos los días se reinventan y que tienen la obligación de escuchar al mercado y la necesidad de sus clientes, son los primeros que saben que se tienen que reinventar, pero esta situación les ha sacudido con una violencia que lo que necesitan. Pero si estáis pidiendo ayuda, vosotros que sois contrarios a las ayudas. Y con estáis pidiendo respecto ayuda. a ese mínimo vital del que tú hablabas, ¿cuánto se ha dado mínimo vital? Ni siquiera llega al 2% del mínimo vital
O sea, que eso realmente, eso sí ha sido un brindis al sol. Eso sí ha sido un brindis al sol de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Que han dicho, vamos a dar mínimo hospitales. Pregúntaselo a la gente que lo está recibiendo. ¿Sabes la mayoría de que ha gente que lo está provocado recibiendo? hace un fin de semana 2.000 inmigrantes en las costas canarias? ¿Sabes? Lo que ya salió el comentario racista del día. No es comentario racista. Y aquí, que yo estoy a favor de la inmigración y No, del lo digo por interculturalismo. Vamos a ver, pero ¿dónde está el comentario racista? ¿Dónde está el comentario racista? O sea, el que yo esté en contra de la inmigración ilegal es un comentario racista. Por supuesto que sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿no? Te lo digo más claro, te lo digo otra vez, sí. Bueno, pues si para ti es un comentario racista, pues nada, pues será un Pero es que comentario es así. racista. No, lo que hay que hacer es tener una Es inmigración así, tú me puedes llamar socialcomunista, todo lo que quieras. regulada y ordenada. Yo no te llamaba a ti nada. Pero hombre, Juan Antonio, ¿cómo puedes decir la inmigración legal? De acuerdo, pero la inmigración ilegal lo único que hace es saturar un país que ya está. Y no te lo digo de He manera dicho racista. que su comentario es racista. Pero comentario racista, ¿por qué? No hay personas ilegales, hay personas. Hay personas. Hay personas. Y un inmigrante ilegal es una persona igual que un inmigrante legal. Pero si tú que haya que regularlo no quiere decir que diga este señor que el ingreso mínimo vital ha hecho una llamada a 2.000 inmigrantes ilegales, criminalizando a esas personas. Lo que hace tu Y gobierno. no lo voy a consentir ni aquí ni en Lima, Perú. Pero si tú haces lo que hizo Zapatero en su día, que fue una Estamos llamada, en la saturó. despedida. Sí, es Vale, verdad. la despedida también. Pero es verdad que No voy a Zapatero con- en su día No saturó voy a, la Mario, frontera, no voy a ¿verdad? consentir comentarios de ese tipo. Pero es verdad. Pero comentarios de Y qué yo no tipo, soy nada Juan Antonio, racista. si lo único que he hecho es decir una evidencia. Decir una barbaridad. No, una evidencia. Y una mentira. Una el ingreso evidencia. mínimo vital Ese no hace ingreso ningún mínimo efecto vital. llamada. No. Están mintiendo como hacéis Pero siempre. ¿cómo voy a mentir? Está ahí. Está ahí. Cualquier inmigrante tiene derecho al ingreso mínimo vital. Otro monográfico Mentira. para otro Miente. día. Voy a traer los datos Una el siguiente y otra día. vez. Ya que te has leído la ley, léete el decreto, por favor. Pero si es que mentís, no sabéis hacer otra cosa. No, vamos es a que ver. al final queréis Está clarísimo. que vais Mira. a engañar a la gente, pero no lo vais a No, conseguir. pero si aquí lo no único que lo vais engañáis a conseguir. sois tú Ni con y el- tu presidente. Ni con el Los únicos que castellano, mentís ni con sois la tú inmigración, y tu ni con las presidente. mujeres. Los No que nos vais a pactáis- vencer. Los que pactáis No con nos independentistas, vais a Perdonadme, con inuetarras, que estamos que ya fuera, me hicisteis que gusta estamos de fuera de esto. tiempo. Ya me hicisteis en Escuchadme un el segundo, estamos con fuera de ayuda de tiempo. los nazis y los Juan fascistas, Antonio, y no lo vais a Juan conseguir, Antonio, fíjate. estamos fuera de tiempo. Para la próxima semana, leeros bien la ley en el Por CELA, favor, por favor. que no tengáis que discutir por, No, y por la no del conocerla ingreso bien. mínimo Y vital otra también. cosa, antes de terminar, que sabéis que yo soy muy práctico y me gustan las cosas muy claras. Juan Antonio, hablas de ayudas, nos has dicho además bastantes a las que se pueden acoger muchos de nuestros oyentes, empresarios, hosteleros y demás. No todos tienen asesoría, no todos llevan sus papeles de asesorías. ¿Dónde pueden informarse de esas ayudas? ¿Y hay algún organismo o algún servicio dentro de algún organismo al que puedan dirigirse para saber más de esas ayudas? Hombre, por supuesto, pueden llamar a la Junta de Comunidades o que se pasen por el Ayuntamiento, intentaremos informarlos. Hay empresas especializadas, pero no debo dar nombres ni apellidos, o los propios asesores que se informen a través de las páginas web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las del Ayuntamiento, por supuesto, las explico yo directamente, o María Jesús, que está allí en el despacho también, e incluso las que hay de la Junta, pues si podemos echarles una mano o orientarlos hacia dónde deben dirigirse, que no tengan ninguna duda. Que Fundamentalmente es eso, que en el nadie se Ayuntamiento. quede por el hecho de que Claro. no tenga asesor o porque no le conteste. Efectivamente, Por eso, favor, que vengan, que allí estamos todos para ayudarles. Incluso si es necesario, se la tramitamos. Esa es la intención, ¿no? Que no por no estar bien asesorado, no tener información suficiente, pues esas ayudas queden fuera de nuestros empresarios, de nuestros hosteleros, porque yo, a ver, en este aspecto lo miro un poco en plan egoísta, para que esas ayudas que son para, por ejemplo, toda Castilla-La Mancha se las lleven en Ciudad Real, pues que se las lleven los nuestros. Claro. Que nos tocan más de Por cerca. supuesto. Y nos influye más también a todos en nuestra economía. Claro. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta gracias el a martes ti. que viene, relajaros y trabajar por Ellín y por los ellineros. Esto es como los partidos de fútbol, luego al final se abrazan y ya está, no pasa nada. No, pues tampoco quiero que os abracéis. Eso está prohibido. Con el codo, si acaso, como mucho. Gracias. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta aquí los desayunos en la edición correspondiente al día de hoy. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada y, por supuesto, nuestra programación continúa aquí en la radio de tu ciudad.
Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio. Las mañanas